Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente, o buenas tardes, según el lugar del mundo donde nos encontremos, o buenas noches. Nos encontramos hoy nuevamente para dar inicio a un video de introducción sobre una nueva onda encantada. Ustedes saben que siempre en cada video yo trato de incluir algún tipo de información medio teórica sobre el universo maya, aunque hoy específicamente vamos a hablar de algo más general, más amplio, eh, para, para que sea como parte del proceso de aproximación a esta información, para que sea parte o como ayuda para la apertura que cada uno de nosotros pueda tener al recibir la información. Em, Hoy nos vamos a centrar un poco en mirar que durante todo este recorrido que hemos hecho a través de las introducciones, hemos estado mirando mucho el Solking, ¿cierto? El Solking como fuente de información, ¿sí? Ese Solking que nos habla a través de sus energías, el Kin diario, y que ese Kin diario tiene una energía análoga, una energía guía, una energía antípoda y una energía oculta, y que estas cinco energías actúan simultáneamente como fuente de información para el ser humano, ¿sí? Entonces, eh, hoy vamos a tratar de darnos cuenta de que no basta solo con mirar el Solking, ¿cierto? Sino que nos toca comenzar a observar un poco desde dónde lo estoy viendo yo, o sea, dónde encaja mi punto de vista, mi mirada al interior de ese Solking, ¿sí? Entonces, una parte muy importante es reconocer que el Solking es una transmisión de información universal, que es una información estable y continua, ¿cierto? Que viene desde la fuente de la creación o desde la fuente universal de la creación y que está hecha, digamos, a nuestra medida, pero a la medida de todos, aunque los seres humanos seamos todos tan diversos y tan diferentes, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para que todos la podamos percibir? ¿Cómo hago yo para que de alguna forma esa información nos diga algo a cada uno de nosotros? ¿Sí? Y entonces esto tiene que ver con que la emisión de esta información, que es un pulso, que ustedes ven que el pulso hace esto, ¿cierto? Esa información que es un pulso se emite en diversas amplitudes y en diferentes longitudes de onda y que la amplitud y la longitud de la onda se constituye en lo que nosotros llamaríamos una frecuencia, ¿cierto? Y que entonces hay múltiples frecuencias y esas múltiples frecuencias pueden ser percibidas por cada uno de nosotros sin importar cuál sea el estado del proceso evolutivo en el que cada uno anda, ¿sí? Que inclusive a veces ni siquiera se trata del estado evolutivo, sino que si tú estás más enfocado en algo en un momento en tu vida, por ejemplo, estás más enfocado en las relaciones de pareja en este momento de tu vida, tú en el Solking percibes información que te ayuda a trabajar digamos, a transformar tu forma de relacionarte en pareja, a aprender sobre tu forma de relacionarte en pareja, que si estás más enfocado en desarrollar una labor que te brinde una estabilidad económica, el Solking te va a ayudar a sacar información de ahí que va a ser útil para ti en ese proceso. Y así sucesivamente en cada proceso de la vida, inclusive sin ni siquiera hablar de diferentes estados evolutivos de la conciencia en un ser humano. ¿Sí? Entonces, em, si nosotros viéramos y pusiéramos una gráfica, entonces en la altura, lo que yo voy a percibir todo el tiempo es la amplitud de la onda. Y de este punto a este punto lo hubiera querido señalar, pero se me olvidó, es la longitud de onda. Y que así hay un montón de ondas diferentes que cambian su amplitud y esta distancia de acá hasta acá, hasta que se repite el ciclo o el bucle completo, es la longitud. Y que van a haber muchas, como las que estamos observando. Cada onda habita y coexiste al interior del Solkin. En cada una de estas ondas nosotros vamos a percibir información diferente que va a ser asequible para mí de acuerdo a lo que yo esté buscando en ese instante, a lo que yo quiera comenzar a reflejar del orden universal en ese momento de mi vida. Y que inclusive entonces lo que vamos a poder apreciar es que esta onda roja, que es la primera, en algún momento se va a superponer, está superpuesta con esta onda blanca, que fue la segunda que emitimos, después con esta onda de color cian, que fue la tercera en emitirse, luego con esta onda de color morado,
o violeta, luego con esta onda de color amarillo, luego con una onda de color verde y así sucesivamente en todos los colores que emiten cada una de las frecuencias, porque ustedes saben que cada frecuencia tiene un color, en todos esos colores y que esas ondas, el sol que no es como una emisión de todas esas frecuencias de forma simultánea. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Que todo eso está ahí, o sea, toda la información del universo realmente está ahí, ¿sí? Y que para ser percibida, pero que cada uno de nosotros la mira desde su punto de vista particular y único, ¿cierto? Y entonces lo que sí va a cambiar todo el tiempo es la imagen que yo percibo, ¿cierto? Porque eso depende de mi mente, depende de lo que mi mente interprete de lo que hay ahí, ¿cierto? Depende de toda la información que yo tenga guardada en mi mente para saber, para comprender qué es lo que yo voy a extractar de ahí del Solking, ¿sí? En este punto, entonces, es importante comprender que nosotros los seres humanos, al final, nos llamamos realmente humanos. La palabra humano viene del sánscrito kuman, que se puede decir human, que significa lo que tiene mente. Y eso es lo que hace diferente al ser humano del resto de los seres que hay en nuestro planeta o en nuestro sistema planetario. Es que nosotros tenemos mente. Y entonces, ahora, si ya comprendimos que era el Solking, si sabemos qué información nos trae, si sabemos que es una forma de acceder a la información universal, entonces ahora nos deberíamos preguntar cuál es ese punto donde mi visión está encajando para observar. O sea, es como si yo me parara, yo estoy mirando aquí el Solkin, yo lo puedo mirar desde aquí, lo puedo mirar desde acá, lo puedo mirar más bajito, lo puedo mirar más alto, haciendo pues toda la mímica de la situación. Entonces, ¿de dónde encaja mi visión? ¿Dónde está mi perceptor? ¿Dónde está el punto desde donde yo estoy observando? Y ahí es cuando el ser humano tiene que comenzar a ser muy consciente de sus pensamientos, ¿sí? Y una parte muy importante que se lo aprendí a un ser que me parece muy lindo y una persona maravillosa que se llama Sergi Torres, que es de Barcelona. eh, el pensamiento es como eso, es como una onda, mi frecuencia, pero eso está en permanente movimiento y que tanto hasta los pensamientos más oscuros y más densos son pasajeros, así tanto como los pensamientos que en algún momento yo considero como de luz o de pues o como muy iluminados en un momento. Son pasajeros igual, todo pasa, ¿sí? Nada queda. El pensamiento lo debemos dejar seguir su camino y seguir circulando, ¿sí? Y entonces ahora lo que tenemos que entender es que al principio, cuando nosotros nacemos, digamos, comienza en nosotros la grabación de lo que José Argüelles llama las esferas mentales, ¿cierto? Y él las llama las esferas mentales y habla de 7 esferas mentales, ¿sí? Estas 7 esferas mentales, de alguna forma, nosotros las podemos relacionar con los 7 chakras o los 7 centros energéticos básicos o fundamentales o principales del ser humano. Eh, ¿Quién hace la inserción entonces de esas esferas mentales desde las que yo voy a percibir la información del Solking? Entonces la hace la más alta, que es la séptima esfera. Esa séptima esfera, digamos que simultáneamente lo hará en muchos seres humanos, porque esa séptima esfera es la más elevada y es el espíritu, ¿sí? Y el espíritu, me voy a adelantar un poco, ¿no? Voy a bajar ahí. Y el espíritu, al final, digamos que el espíritu es como un rayo de luz que emana de la fuente principal, pero ese rayo de luz que es el espíritu se divide en muchísimas almas, ¿cierto? Entonces al final esa grabación está siendo implantada simultáneamente en muchas almas en la Tierra, en muchas mentes de muchos cuerpos que tienen muchas almas en la Tierra cuando nacemos, ¿sí? Él inserta entonces las primeras 6 esferas mentales, lo que sería equivalente a nuestros primeros 6 chakras, ¿cierto? Durante los primeros 4 días, él inserta las 4 primeras esferas mentales, ¿cierto? Después, al quinto día, se inserta la quinta esfera mental. Me voy a adelantar, ahora vamos a hablar de ese proceso de grabación un poco.
Me adelanté demasiado, creo yo. Entonces me voy a devolver. Entonces, en ese proceso de grabación, lo que se hace es coger, digamos, todos las unidades vírgenes de memoria que hay en nuestra mente y que en Maya o José Argüelles las llama los alfa, son unidades alfa, unidades vírgenes de memoria. Ellas comienzan a hacer un proceso de grabación, de inserción de una memoria, ¿cierto? De unos archivos, y al ser grabados, esos se convierten en analfas, ¿cierto? Entonces, la mente va a hacer una proyección, ella va a comenzar a ver toda esta información que yo tengo acá, la estoy pintando como en forma de cubos, cada uno de esos, sí, yo fue que me adelanté mucho, pero cada uno de estos 7 cubos representan cada una de las 7 perceptores de conciencia, de los niveles 1 al 7 del ser humano, ¿sí? Y el de tercera dimensión, que es este cubo que tiene varios planos internos, es con base en el cual nosotros vamos a lanzar una mirada, ¿cierto? Del Solkin, este va a permear toda nuestra visión, el de tercera dimensión va a permear toda nuestra visión para poder comprender la información o para poder recibir la información que el Solkin nos está ofreciendo a cada uno. Este cubito se llama el cuanto cúbico de 3 dimensiones, ¿cierto? Y es ahí donde todos estos pensamientos van a ser, digamos, los que permeen la información que yo voy a recibir. Inclusive entonces es importante comprender que precisamente la calidad de mis pensamientos es la que va a definir cuál de todas las ondas que están circulando en este pulso de información del Solking, cuál de todas es la que yo voy a percibir, ¿sí? Vamos a explicar un poquitico entonces como más profundamente cuáles son esas 7 esferas mentales, ¿sí? Yo ya les había dicho entonces, aquí está el cubo, esto no es un cubo, él llama esto un cuanto plasmático hectocúbico, o sea, está compuesto de 7 cubos, ¿cierto? Y desde ahí entonces ellos empiezan a ser insertados en nuestra memoria, ¿sí? Les decía entonces que del primero al cuarto día están insertados los 4 primeros, ¿cierto? Y que después de la sexta, después se insertaba al quinto día lo que nosotros podíamos llamar nuestro yo superior, ¿cierto? O nuestro maestro interior o nuestro guía interno, que es la quinta esfera de conciencia relacionado con nuestro chakra garganta, que es el chakra de la maestría. Entonces, ese quinto comienza sus actividades al quinto día. Y a partir de ahí ya se comienza la inserción del resto, que sería de la sexta a la séptima luna. Nosotros ya comenzamos a vivir a través de un estado de conciencia en el cual comenzamos a percibir el mundo, ¿cierto? Es un estado de atención, de alerta, de reconocimiento a todo lo que sucede y a todo lo que está permeado por nuestra mente, ¿sí? Una vez estas memorias vírgenes son grabadas, ¿cierto? Una vez nosotros hacemos lo que vimos ahora, estos alfas vírgenes comienzan a ser grabados y se transforman en analfas, que son memorias ya no vírgenes, ¿sí? Entonces nosotros, esos analfas que son simplemente grabaciones de series de pensamientos que quedan registrados en la conciencia de nuestra mente, entonces una vez eso está grabado, a partir de ahí, em, todos nuestros pensamientos, desde esas grabaciones previas, van a comenzar a van a comenzar a permear o a decantar la información que nosotros vamos a comenzar a recibir, ¿sí? E incluso cuando él observa algo sobre lo cual todavía no tiene un conocimiento previo, o sea, hasta de cuenta que nosotros en nuestra memoria inicial no tuviéramos nada grabado al respecto de eso, entonces él dice ahí, pues de la mejor forma posible, yo voy a tratar de establecer algo que yo llame como un correcto pensar, un correcto actuar ante esa situación de la vida y desde ahí lo voy a comenzar a experimentar. Y lo que yo experimente a través de mis sentidos, a través de mi conciencia, mi inconsciencia o mi capacidad sensorial de experimentar la realidad, voy a comenzar a grabar cosas nuevas. Pero si yo ya traía cosas grabadas, ¿cierto? Cosas de mis vidas pasadas, cosas ancestrales, cosas a nivel genético, de ADN, de mi familia,
cosas a nivel de procesos colectivos ancestrales, ¿cierto? Lo que nos va a suceder es que el pensamiento inicialmente siempre va a tratar de tomar esas primeras grabaciones, ¿cierto? O sea, va a considerar que son más válido lo que está grabado que sea más viejo. Le va a dar siempre prioridad a las grabaciones más antiguas, ¿cierto? Y por eso es que a partir de ahí es tan importante que nosotros seamos observadores conscientes de nuestros pensamientos. Porque si yo no soy consciente de mis pensamientos, lo único que voy a hacer durante todo este tiempo es repetir lo que las grabaciones más antiguas me están pidiendo que repita, ¿cierto? En lugar de concentrarme de observarlos, de concentrarme en observar mis pensamientos para tener la posibilidad de que las impresiones nuevas puedan ser absorbidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que aquietar la mente. Ahí es donde la meditación, nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de hacer silencio, o sea, cualquier cosa que a nosotros nos sirva para suspender el proceso del pensamiento, será una herramienta útil para nosotros poder grabar impresiones nuevas, ¿cierto? Para que lo nuevo penetre y quede grabado en nuestra mente, ¿sí? Entonces, em, inclusive si habláramos, por ejemplo, desde el I Ching, desde el confucianismo o el taoísmo, que hablan del yin y el yang, entonces el yang, que es el poder masculino, es el que tiene el poder de la penetración, ¿cierto? Que obviamente está asociado pues con con un aspecto sexual, digamos, de la relación hombre-mujer o macho-hembra, ¿cierto? Pero que está muy asociado es con digamos, en lo más profundo realmente está asociado es con la capacidad de que la información penetre en las partes fecundas de nuestra mente, ¿cierto? Y que se pueda grabar, ¿cierto? Tienen que existir los dos. Mi mente, yo tengo que ser capaz de penetrar esa mente y también tengo que ser lo suficientemente fértil para poder gestar ahí las grabaciones nuevas, para ser permeable a la grabación nueva, ¿sí? Entonces, ahí arrancamos todo un proceso en el cual nuestra mente, una vez se le genera la conciencia de primera dimensión, que podríamos llamar el preconsciente, en esta esfera mental, yo escribo ahí donde está ubicado, que se ubica básicamente es en el cerebelo, ¿cierto? Y que esta preconciencia es una función, o sea, todo lo que sucede ahí es función del ser más alto, el guía del ser pentadimensional, de nuestro gurú interno, nuestro maestro interno, o sea, de la conciencia de quinta dimensión. Este que es nuestro ser superior más alto, porque a partir de acá, en los dos chakras superiores, realmente ya no tenemos realmente, digamos, una percepción individual de conciencia. Hasta aquí, este es mi ser superior y él tiene conciencia de ser único, de ser un ser individual. Entonces, este ser, él es el que guía la inserción en este preconsciente de todos los programas instintivos primarios que nosotros vamos a repetir, ¿sí? En esa conciencia del preconsciente es donde no solo están los programas instintivos primarios, sino que también están, digamos, todo lo que sucede en nuestro alrededor como fenómenos que nosotros interpretamos como parapsicológicos o paranormales, o sea, todo aquello por fuera de lo normal. El ser más elevado entonces es el que envía todos los comandos a este preconsciente para que se comience a grabar este primer nivel de esta esfera mental, este primer nivel de conciencia de esta esfera mental. Y cuando llega la información ahí, que llega a el cerebro está dividido en tres lóbulos, llega al lóbulo central y desde el lóbulo central, que es el que dirige el yo superior o maestro guía o gurú interno, él va a decidir a cuál de los lóbulos, derecho o izquierdo, él va a transmitir la información. Si lo transmitiera al lóbulo derecho, es porque esa orden del preconsciente será emitida para el ser tridimensional, que ahora vamos a hablar bien del ser tridimensional. Y si la instrucción saliera hacia nuestro lóbulo izquierdo, es porque esa orden es para el ser cuatridimensional, que está en nuestro lóbulo derecho. Que ahora, como digo, vamos a hablar bien de ese ser cuatridimensional. Entonces, insertamos la primera esfera mental de la conciencia, ¿cierto? Voy a quitar entonces, voy a dejar aquí abajo un resumencito pequeño de esa esfera mental
Vamos a eliminar todo este cuanto plasmático octocúbico y vamos a empezar o comenzar a construir uno, de acuerdo, miren que cada cubito ahora tiene el color del chakra y el número que está representando a nivel de la esfera mental. Entonces, vámonos para la segunda. La segunda que se va a insertar, que la pintamos de color amarillo haciendo referencia al chakra, ¿cierto? La podríamos llamar la esfera mental del subconsciente, ¿sí? Ella está localizada en la hipófisis, en el nervio óptico, en el acueducto de Silvio, en el puente de Barolio, en el cuarto ventrículo, en la fisura de Bichara, en la glándula pineal, en el cuerpo calloso, ¿sí? En la partición transparente de la pared, en la hendidura trigonal y todas estas palabras biológicas que la mayoría no tengo muy claro ni siquiera qué son todas, ¿cierto? O sea, yo lo leí, pero digamos que eso se olvida muy rápidamente. Los médicos lo podrán ver con mucha más facilidad o quienes lo hayan estudiado más. Pero entonces es entender que este subconsciente, que es la segunda esfera mental, es, digamos, el receptáculo de todo lo que el ser de tercera dimensión eh, rechaza, ¿cierto? Nosotros en la tercera dimensión vamos a experimentar un montón de impulsos y todos estos impulsos que nosotros sentimos los vamos a seleccionar, vamos a empezar a seleccionar, a catalogar, bueno, malo, rico, maluco, agradable, placentero, no placentero, me disgusta, no me disgusta. Vamos a hacer toda una selección y entonces lo que va a pasar es que este subconsciente se va a convertir en el receptáculo del ser tridimensional de todas aquellas cosas o impulsos selectivos, impulsos que él seleccionó como no viables o como que no le gustaran, ¿cierto? Y los va a mandar para ese subconsciente, ¿sí? Entonces, esto queda guardado en nuestra plantilla genética en lo que ellos llaman los 64 códigos rúnicos, que serían también, si lo miramos a nivel biológico en el cuerpo humano, sería como nuestra cadena de ARN o del ácido ribonucleico, que está compuesto de 64 aminoácidos básicos, ¿sí? Entonces ahí queda almacenado esto como receptáculo del ser tridimensional. A este receptáculo, por ejemplo, el hinduismo lo llama el alaya o lo llama la casa almacén, ¿sí? Porque ahí es el almacén donde nosotros estamos guardando un montón de cosas o lo que Carl Jung llamaría el inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces ahí se guardan todos los analfas, que son partículas alfas que ya fueron grabadas con algún tipo de memoria y que el consciente rechazó y por eso los mandó al inconsciente, ¿sí? Eh, y que en algún momento eso que está ahí está en una memoria, digamos, asequible, relativamente asequible para el ser humano de tercera dimensión, y que en algún momento van a brotar o como conciencia o se van a quedar ahí como inconscientes por otro tiempo más, o van a aparecer de acuerdo a la experimentación que nosotros hagamos. Ayudados por nuestro sistema sensorial, o sea, por nuestros cinco sentidos. Por eso se dice que esta segunda esfera mental o subconsciente es de naturaleza sensorio-conceptual, ¿sí? Significa que a través de los sentidos nosotros emitimos un concepto sobre las cosas y desde ese concepto vamos a seleccionar lo que va a quedar allá en el subconsciente o inconsciente y lo que vamos a dejar en el consciente, ¿sí? Esa es entonces la segunda esfera mental. Voy a ponerles ahí debajo, aquí, el resumen. ¿Sí? Un resumen pequeño de lo que es esa segunda esfera mental y la vamos a desplazar para ir construyendo nuestro cuanto plasmático heptocúbico con los 7 colores de los 7 chakras. Entonces aparece la tercera esfera mental, nosotros la proyectamos y aparece este tercer cubo. Que a este cubo o tercera esfera mental lo vamos a llamar como el consciente discontinuo, ¿sí? Este es el consciente despierto y cuando me refiero a despierto no hablamos con un nivel muy elevado de tener la conciencia despierta. Estamos hablando simplemente de estar despiertos, de estar conscientes que estoy vivo, que me puedo tocar, que estoy aquí, que esto es un escritorio, que lo que tengo al frente es una pantalla, que estoy vivo, ¿cierto? Es ese tipo de conciencia, ¿cierto? Ese tipo de conciencia de tercera dimensión nosotros lo podríamos reconocer como nuestra personalidad o lo que hemos llamado también nuestro ego, es eso. Y funciona solamente con ese ser tridimensional, o sea, está a la disposición y al uso solo del ser tridimensional, esa tercera esfera mental. Eh, lo que nos sucede muchas veces
es que nosotros podemos ver esa realidad, hacer una interpretación de esa realidad que tenemos ahí en esa tercera dimensión, pero que no necesariamente nosotros vamos a estar entendiendo todo el tiempo lo que nos dice, sino que vamos a hacer muchas veces ni siquiera nos preocupamos por hacer una grabación nueva de lo que estamos percibiendo de esa tercera dimensión, sino que usamos o lo que teníamos escondido en el preconsciente, perdón, lo que teníamos aquí en el preconsciente, que es la primera esfera de la memoria y la memoria más ancestral, ¿sí? Que está enlazada con inconsciencia colectiva, ¿cierto? Que está muy enlazado a todo un colectivo de humanidad, la génesis nuestra, o en este nivel, en la segunda esfera, que es la esfera del subconsciente o del inconsciente, donde nosotros, por impulsos selectivos, hemos escondido o guardado cosas que no nos gustaron o no nos parecieron tan placenteras, ¿sí? Entonces, en este nivel de conciencia es muy importante, digamos, hablar por un instante de las frecuencias, de aprender a diferenciar los cuatro niveles de las frecuencias cerebrales, ¿cierto? Entonces, que existe primero un nivel de que son las frecuencias beta, que esas frecuencias beta son frecuencias de 14 ciclos por segundo, más o menos, que es simplemente la forma en la que vibra o la frecuencia en la que vibra nuestro cerebro cuando nosotros estamos despiertos. Despiertos en cualquier estado de acción, de movimiento, del día, de la rutina diaria. Después viene el segundo nivel de las ondas cerebrales, que es el estado alfa. El estado alfa está conformado por frecuencias entre 7 y 13 ciclos por segundo, ¿sí? A este estado nosotros llegamos a través de procesos de meditación, de concentración, grandes momentos de concentración, ¿cierto? No tengo que estar pues sentado meditando diciendo sino que a veces, por ejemplo, tú estás muy concentrado, te apasiona algo mucho en tu trabajo, estás muy concentrado, enfocado solo en eso, tu mente no está pensando en nada más, solo en eso. En esos momentos nosotros también alcanzamos estos estados alfa, de vibracionales de la mente, ¿sí? O sea, que vibramos entre 7 y 13 ciclos por segundo. Después vendrían los estados teta. Los estados teta, que son estados que tienen entre 4 y 6 ciclos por segundo, son estados, por ejemplo, en los que nosotros entramos en algún estado de trance, ¿cierto? O que estamos durmiendo en el sueño, durante el sueño, o en esos momentos que se llaman el ensueño hipnagógico, que son como ese instante en el que yo no sé si estoy dormido o despierto justo antes que me acabo de acostar y que ya estoy como casi a punto de dormirme, o cuando recién me acabo de despertar y yo estoy ahí como entre dormido y despierto. Eso es lo que se llama el ensueño hipnagógico, que son estados en los cuales nosotros estamos muy propensos o tenemos mucha facilidad para percibir alucinaciones auditivas, ¿cierto? Que es como comunicarnos o recibir información a través de alucinaciones auditivas, visuales o táctiles antes del sueño o justo cuando nos acabamos de despertar, ¿cierto? Se podría hablar como un estado en el que estamos como anestesiados, ¿cierto? Ni dormidos ni despiertos, como anestesiados. Pero recuerden que en estos ondas teta también está incluido los estados de sueño. Sí, el sueño como más normal. Y espérense que hay algo que no quiero que se me olvide. Ya. Yo le doy mucho valor, o sea, me gusta mucho hablar del ensueño hipnagógico porque inclusive en mi proceso personal a mí me costó mucho reconocer que la mayor parte de las cosas que yo percibía o de las cosas que yo me daba cuenta o hacía un clic rápido sobre algo, eran estos estados del sueño hipnagógico y me sucede hoy en día. Las meditaciones que yo les comparto diariamente del Kin del día normalmente nacen a través del estado del sueño en sueño hipnagógico. Yo le decía alguna vez a algunas personas que yo conocía que me hubiera gustado decir, pues que yo me sentaba a hacer la meditación trascendental más profunda, ¿cierto? En los estados más elevados, así mejor dicho, todo como un Buda sentado en la piedrita y cosas de este tipo, así como para revestir esto de toda una mística, de toda una mística. Pero la realidad es que la mayor parte, las ideas más importantes sobre estas meditaciones, yo las recibo durante el ensueño hipnagógico. O sea que estoy como entre dormido y entre despierto. Y esa es la realidad.
Sí. Hoy me da risa, ¿cierto? Pero antes de verdad me costó mucho reconocer que me sucedía, era de esa forma. Em, Después vienen los últimos o la última estado de niveles de ondas cerebrales o de frecuencias de nuestras ondas cerebrales que necesitamos, que vamos a estudiar, que son los estados delta, que se podrían reconocer como los estados de iluminación o lo que para el hinduismo sería el samadhi, ¿sí? Son estados de iluminación que generalmente este tipo de estados se experimentan solo por las tres esferas más altas de la conciencia, que serían la cuarta, quinta y sexta, sin hablar de la séptima, porque recordemos que la séptima es como el espíritu. O sea, entonces lo experimentamos en esos tres estados de esas tres esferas más altas de la conciencia. Y entonces ahora nos toca reconocer que en esta tercera esfera mental, que llamamos el consciente discontinuo, porque cuando nos dormimos perdemos como la conciencia, o sea, quedamos como muertos, o nosotros nos sentimos inicialmente, la mayoría de los seres humanos nos sentíamos como si hubiéramos muerto, pues no somos conscientes de nada. Entonces, durante esos estados de tercera conciencia, o de tercera esfera mental que son interrumpidos por estados teta del sueño, que son los momentos del sueño inagógico y todo esto que acabamos de hablar, o el sueño mismo. Entonces, están interrumpidos por eso. Realmente nosotros normalmente en la tercera conciencia solo experimentamos los estados beta y los estados alfa, que son los dos primeros niveles de conciencia. O sea, en el estado despierto, digamos, el estado más elevado que nosotros podríamos alcanzar es el estado de meditación o ese estado donde nosotros podemos apagar la mente para que deje de producir pensamientos a millón. ¿Sí? Em, Voy a pasar de esta tercera esfera, les voy a dejar ahí como el resumencito y vamos a trasladar esta esfera al cuanto plasmático ectocúbico, ¿sí? Y vamos a crear entonces la cuarta esfera. Y vamos a mirar qué contiene la cuarta esfera, desde la que nosotros creamos los pensamientos que interpretan la información que el Solkin está transmitiendo. ¿Sí? A esta cuarta esfera mental la conocemos con el nombre de consciente continuo. Es la esfera donde nosotros normalmente ya experimentamos más los estados teta y delta, ¿cierto? Y a través de esos estados teta y delta, nosotros, digamos, logramos hacer impresiones más fuertes de lo que percibimos en los estados beta y alfa. O sea, en los estados donde estábamos dormidos, en los estados de momentos de meditación o silencio, o los momentos en los que apagamos la mente de producir pensamientos. Entonces, vamos a coger todo esto y a través de estados teta o delta, vamos a grabar de una forma más fuerte, José Argüelles lo dice de otra forma, pero bueno, se me olvidó. Vamos a generar una impresión mucho más fuerte en este ser de cuarta dimensión que llamaríamos el consciente continuo, porque nosotros entramos en contacto con él en el sueño inagógico, en el ensueño, en la magia del ensueño, ¿cierto? Y comenzamos, digamos, a permitir que todo lo que percibimos en los estados delta y alfa sea absorbido por esa conciencia continua tridimensional. O sea, pase a la conciencia continua tridimensional, que es la que experimentamos en los estados de sueño, y nosotros ya somos conscientes que durante el sueño o que el sueño, los momentos de sueño, son una gran herramienta para conectarnos con una parte más elevada de nuestra conciencia, con una información mucho más clara. ¿Sí? Acá, en este tipo de estados, es donde normalmente nosotros podemos comenzar a grabar realmente programas nuevos. ¿Sí? Dejamos de repetir todo lo que estos tres solitos, si no despertáramos el cuarto, harían lo que yo siempre llamo, lo que yo siempre digo que es como la repetición robótica de la vida. Seríamos algo nada más que ¿cómo es que dicen en las películas de ciencia ficción? A estos robots que son como humanoides. Bueno, se me olvidó el nombre. Seríamos un robot de estos que simplemente está repitiendo lo que ya traía grabado en su memoria o lo que tenía escondido en su inconsciente y que lo estoy haciendo realidad en esta tercera dimensión. Lo estoy haciendo tangible en esta tercera dimensión, pero realmente no estoy haciendo nada nuevo, salvo que
seguir repitiendo lo que tengo en el, grabado en el preconsciente o lo que tengo, lo que yo seleccioné y escondí en mi inconsciente, ¿sí? Este va a causar esa impresión fuerte en este de cuarta dimensión y nosotros vamos a poder comenzar a acceder a este ser de cuarta dimensión que habita con nosotros. José Argüelles se refiere a él siempre como un ser en estado biológico. Es un ser biológico que habita y convive con nosotros en este cuerpo. Es como nuestro gemelo etérico, somos gemelos, es nuestro K, ¿cierto? Para algunas filosofías se usa la palabra K, ¿cierto? Que es como un par etérico con base en el cual en la interacción nosotros vamos a evolucionar. Y ahí es muy importante entonces reconocer que es la interacción entre este ser de tercera dimensión, mi personalidad y mi ego, con la interacción de este ser de cuarta dimensión, que sería mi par etérico, o mi gemelo etérico o mi K, la interacción entre ellos dos es la que nos va a dar la oportunidad de evolucionar, porque nosotros vamos a decidir en algún momento o que hay programas de estos antiguos que ya no me sirven, y los voy a borrar, o que hay programas de estos que necesitan ser, como lo que hacemos con las aplicaciones de un celular, necesita ser actualizado o mejorado, ¿cierto? Y desde ahí es que vamos a tomar todas estas decisiones y vamos a realmente comenzar a crear analfas nuevos, ¿sí? Analfas que no son los mismos que fueron grabados en nosotros al momento del nacimiento, sino que son analfas nuevos, o sea, unidades de memoria grabadas con información nueva. Eh, a estos estados, digamos, de conciencia continua cuatridimensional también podemos llegar cuando alcanzamos estados de meditación muy profunda, o sea, lo que decía ahora que el hinduismo llama el samadhi, porque a través de esos estados nosotros podemos hacer como una estabilización de la conciencia para llegar a un pleno despertar, donde aún en los momentos que estamos dormidos somos conscientes de nuestra propia existencia. ¿Sí? Listo. Voy a adelantarme ahí. Y vamos a pasar entonces, les dejo un resumencito aquí debajo. Vamos a enviar este cubo aquí, este cubo cuántico, a seguir conformando este cuanto plasmático hectocúbico que hasta ahora no tiene 7 cubos, sino solo 4, ¿sí? Y vamos a inscribir en nuestra memoria ese quinto nivel de conciencia o esa quinta esfera mental. A esta quinta esfera mental nosotros la podríamos conocer con el nombre del superconsciente. Este es el maestro interior, el gurú interno, ¿sí? Y hay una parte del de cuarta dimensión que se me olvidó decirles. A este también se le conoce, al de cuarta dimensión se le conoce con el nombre del otro, ¿sí? Es como el otro yo, por eso se le dice el otro. Eh, ya volviendo a este de quinta dimensión, entonces este de quinta dimensión, que es el gurú interno, el yo superior, el maestro interior que cada uno posee, es el que establece una relación directa con el ser de cuarta dimensión. O sea, él no se relaciona directamente con el ser de tercera dimensión, realmente está relacionado con el ser de cuarta dimensión y lo que él hace es que comienza él a preguntarle cuáles son esas grabaciones o impresiones fuertes que han llegado hasta ese nivel cuatridimensional y él de ahí ya las toma, ¿cierto? Las lleva a esta esfera mental de quinta dimensión y digamos ya las graba definitivamente, ¿sí? O sea, ya no son grabaciones como temporales, podría decirse, ya son grabaciones permanentes, ¿sí? Son grabaciones permanentes que después pueden pasar a ser parte de la conciencia colectiva, ¿sí? Ya no de la inconsciencia colectiva, sino de la conciencia colectiva. En este momento, esta esfera de quinta dimensión es la que más está siendo activada en el ser humano a través de lo que José Argüelles llama el campo de la noósfera planetaria, o lo que nosotros podríamos decir que es el campo mental de la misma Tierra, ¿cierto? La noósfera, en otro video más adelante les voy a hablar de eso, porque hay un fenómeno físico que se llama los cinturones de Van Halen que rodean la Tierra que forman un toroide, esta figura que es como un toroide alrededor de la Tierra, y él llama esto la noosfera, y esta noosfera es la mente planetaria, ¿sí? Entonces, este ser superior, este yo superior, está caracterizado por una percepción holística, o sea, una percepción de la totalidad, de todo el proceso completo que yo, el yo mayor con mayúscula de ser humano está viviendo en cada una de estas esferas de la mente.
¿sí? Entonces digamos que hasta acá es el último nivel donde nosotros tenemos conciencia individual, conciencia de individuo, ¿sí? Soy una mente superior, un yo superior, pero sigo teniendo conciencia de individuo. O sea, reconozco mis procesos personales, mis vivencias individuales, mis historias de vida, ¿cierto? Las veo en todas las encarnaciones que yo he vivido, las veo todas porque él tiene la percepción holística, todo, ¿sí? Em, y ahí es donde se dice que cuando alcanzamos este estado, este superconsciente se expande hacia ondas de materialización del ser pentadimensional, que es la parte más elevada y más alta que nosotros podemos alcanzar como conciencia individual. Em, Voy a pasar entonces, les voy a dejar aquí el resumen, y bajito el resumen, y vamos a trasladar este cubo cuanto cúbico, lo vamos a trasladar aquí al cuanto plasmático octocúbico y nos quedan faltando dos posiciones más por mirar. Entonces ahora miremos el nivel de la sexta conciencia. Si entonces hasta la quinta teníamos conciencia individual o conciencia del ser individual, ¿qué sería entonces la sexta? La sexta se habla, esta sexta esfera mental se habla de ella como el consciente subliminal, ¿cierto? Está situada en el oído derecho, en el hemisferio lateral del derecho, funciona solamente con el ser tridimensional, ¿sí? Él es el que le envía mensajes al ser tridimensional, como si fueran flashes informativos, déjà vus, instantes de conciencia, pálpitos intuitivos, que le ayudan a este ser tridimensional a impulsarse, a evolucionar, a conectarse con el ser de cuarta dimensión para poder tener acceso a través de él al ser de quinta dimensión, que es su yo superior, a su maestro interno. ¿Sí? Em, Están constituidas, esa información que nos impacta a nosotros como flashes informativos está constituida por información de civilizaciones cósmicas supermentales o mucho más evolucionadas que nosotros. Digamos que a eso se referiría cuando hablamos de supermentales, ¿cierto? O inclusive informaciones de maestros ascendidos, de ángeles, de arcángeles, que nos guían en este proceso y que hacen presencia en la Tierra. Son todo este tipo de entidades con las cuales hacen contacto los grandes canalizadores, los que tienen muy abierto su canal de percepción de esta energía. Y por eso es un ser de tercera dimensión que entra en contacto con seres de sexta dimensión, ¿sí? Con civilizaciones de sexta dimensión para bajar información, para ayudarnos en nuestro proceso, a impulsar el proceso evolutivo humano. Entonces, él impacta es al ser de tercera dimensión, a mi personalidad, a mi ego, ¿sí? Y digamos que, ¿cómo percibimos nosotros esos contactos? Usualmente a nivel físico se manifestarían como campaneos en el oído, percepción como de vibraciones, es lo que también se podía llamar como una imaginería subliminal, ¿cierto? Que recuerden que lo subliminal es todo aquello que percibimos, pero no tenemos una conciencia clara de qué es o de dónde viene o qué significa, ¿cierto? Es como este tipo de percepciones, ¿sí? Se presentan mucho como alucinaciones hipnagógicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como les decía yo ahora que en mi caso yo percibo muchas cosas de ese tipo, es porque en ese momento son instantes de contacto con civilizaciones o maestros de sexta dimensión, ¿sí? Que están entrando en contacto a través de ese momento de alucinación hipnagógica. Me voy a adelantar, les voy a dejar entonces aquí el resumen, ¿sí? Y vamos a trasladar este sexto cuanto cúbico a su posición y ya no nos quedaría solo el central, que sería el de séptima dimensión. Entonces este de séptima dimensión es el que permea, o esta sexta, séptima esfera de conciencia, la que nos permea desde un percibidor elemental. El percibidor elemental tendría más relaciones con el espíritu, con la llama del espíritu a la que nosotros pertenecemos y a la que pertenecen muchos seres humanos a una misma llama espiritual, ¿cierto? Ella es la que tiene conciencia de absolutamente todos los registros acásicos y su relación es directa, pero con el ser de quinta dimensión. Entre él y el ser de quinta dimensión, entre este percibidor elemental y el ser de quinta dimensión, es que definen nuestro plan del alma. Ellos definen cuál es ese plan del alma, qué es lo que vinimos a hacer, ¿cierto? Digamos que el ser de quinta dimensión lo crea y este es
quien se lo ayuda a revisar y se lo aprueba para poder insertarlo a nivel de preconciencia en este primer cuanto cúbico de primera dimensión, ¿cierto? Entonces, la relación sería así, el de séptima dimensión entra en dimensión con el de quinta dimensión, de ahí terminan de definir y aclarar y firmar y decir, ya está decretado, esto es tu plan del alma, y este coge y lo manda al primer nivel de conciencia para que entre en nosotros a través, en el momento del nacimiento a través del preconsciente, ¿sí? Este es el que tiene mucha claridad de, de quién tiene mucha claridad, digamos, de toda la información que está contenida en la entidad biológica del ser tridimensional y del otro o ese ser cuatridimensional, donde están almacenados los programas, el genético, que es la herencia biológica, ¿sí? Y el metabólico, que es toda la cualidad que nosotros tenemos como seres vivos de transmutar o cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias, que sería como cambiar la naturaleza de lo que tenemos, de la información que poseemos. Gracias a esta interacción entre los dos, el uno que contiene la parte genética y el otro que contiene la parte metabólica, es que está la interacción de tercero y cuarto para producir la evolución. Por eso con el tiempo o nos deja de salir barba o ya no nos crecen tanto las uñas o ya nuestras manos, la piel de las manos no es tan fuerte porque ya no trabajamos tanto la tierra, es la que va implementando todos estos cambios a nivel biológico. Y este de séptima dimensión también es el que tiene la claridad de cuáles son los programas venideros. Nosotros, digamos que ahora estamos enfocados en una conciencia que nos permite entender que estamos evolucionando de tercera a cuarta dimensión, pero este de séptima dimensión, este percibidor o lo mental, tiene la claridad de que sigue después, ¿cierto? Porque él ve los programas que van a venir, ¿sí? Este es el que está en contacto permanente con la noosfera o con la conciencia planetaria. Nosotros accedemos a la conciencia planetaria realmente a través de él. Entonces recuerden que es el de tercera dimensión, despierta el de cuarta dimensión cuando yo soy consciente de que tengo un gemelo etérico, ¿cierto? Que sería como mi alma. Cuando soy consciente de que está y que coexistimos y habitamos juntos en este cuerpo, cuando soy consciente de eso, en algún momento, cuando ese impacto de esas relaciones es más fuerte, el de cuarta dimensión ya entra en un contacto más directo con su yo superior o su yo más elevado, ese yo que tiene una visión completa y holística de toda su vida, que es el yo superior o maestro interno. Y este yo superior o maestro interno es el que puede entrar en contacto con el percibidor o lo mental de séptima dimensión y a través de él acceder a todos los recuerdos de la memoria colectiva planetaria. ¿Sí? Y ahí es donde, por ejemplo, una persona, por ejemplo, hablando de una persona como Matías de Estéfano, que crea tantos viajes espirituales e invita a las personas a acompañarlo en estos viajes, repita todo el tiempo, conéctate tú con este viaje para realmente saber si estás llamado a vivirlo. Entonces, una persona que no haya tenido, que no haya despertado, que no sea consciente de tener un gemelo etérico, un par álmico, ¿cierto? No estaría en contacto con su yo superior y si no está en contacto con su yo superior, no podría entrar en contacto con el percibidor o lo mental de séptima dimensión y entonces tampoco tendría conciencia de la noosfera o mente planetaria y no tendría entonces acceso a los procesos evolutivos planetarios. Entonces, cuando decide decirle a una persona esta, yo viajo contigo, realmente se está convirtiendo en un seguidor más en lugar de una persona que está aprovechando este viaje para participar activamente de los procesos planetarios para ayudar a impulsar procesos del sistema colectivo planetario de nuestra noosfera, ¿sí? Entonces miren ahí la diferencia. Y por eso en algún momento uno tiene que darse cuenta, es posible que yo me conecte con un viaje, pero no con el siguiente. Sí, que haga un ser como estos o otros más, tantos que hay en este planeta. Entonces, yo tengo que realmente sentir la conexión, porque si yo siento la conexión es porque de alguna forma mi yo superior se conectó con el percibidor o lo mental y tuvo acceso a estas memorias grabadas en la noosfera planetaria para comprender qué íbamos a hacer allá y qué necesidad había de mi presencia en ese sitio.
¿cierto? Y desde ahí hay una motivación o existe una motivación desde el yo superior a realizar este tipo de viajes, ¿sí? Mientras tanto, si no es así, vuelvo y les digo, soy solo un borrego seguidor de seres que considero muy elevados y lo único que estoy haciendo es, pues, hacer, digamos, como la función que hicieron los discípulos al principio con Jesús, seguir, pero sin la conciencia de por qué lo estaba siguiendo. Hasta el día que él faltó y les dijo, bueno, despierten y espabilen todos, porque ya es hora de comenzar a actuar. ¿Sí? Em, Este entonces, la séptima esfera es el percibidor. Me voy a retroceder. Se los voy a volver a mostrar. Entonces ahora lo vamos a meter en todo el centro, porque esta esfera mental del percibidor o lo mental, que es la séptima, es el centro del cuanto plasmático hectocúbico. Entonces el cuanto plasmático hectocúbico, desde el cual nosotros nos estamos percibiendo toda la información que nos llega a través del Solkin, es esta figura donde están representadas las 7 dimensiones posibles de conciencia, reconociendo que de la primera a la quinta es de forma individual, digamos, hay una conciencia todavía individual, única, como de ser individual, valga la redundancia. Y que las dos últimas son, la sexta tiene que ver con maestros o civilizaciones cósmicas supermentales y la séptima tiene que ver con la llama espiritual a la cual cada uno de nosotros pertenece. ¿Sí? Es importante entonces comprender todo esto porque desde ahí vamos a empezar a mirar cómo actúan nuestros pensamientos, cómo se mueven nuestros pensamientos en la mente. Y si nosotros tenemos claridad de dónde vienen y cómo actúan estos pensamientos, pues vamos a poder ser un percibidor más claro de la realidad que de la información que el sol que nos está enseñando. Les voy a explicar entonces cómo se construye un solo cuanto cúbico, ¿sí? El de tercera dimensión, en el que nos vamos a centrar, porque este es el que representa nuestra personalidad y nuestro ego, ¿sí? Entonces, un cuanto cúbico, que es ese cubo que tenemos ahí, está conformado por 8 esferas que están en sus 8 vértices y esas esferas se les llaman los cuantos energéticos, ¿sí? O sea, son los que ayudan y protegen, son como los que establecen el área bajo la cual se expresa nuestra energía, ¿cierto? Porque nuestro campo energético no llega hasta donde termina mi piel, sino que abarca un espacio más grande. Entonces, este protege todo ese campo, ¿sí? Estos 8 cuantos energéticos, por ejemplo, diría que están simbolizados por desde la I Ching, por ejemplo, están simbolizados en los 8 trigramas básicos que definen los 64 codones rúnicos de la I Ching, ¿cierto? Entonces ahí, si yo los fuera a pintar, les voy a pintar primero esos. Bueno, una parte importante es que cada 4 de estos están en planos paralelos entre sí y ayudan a conformar la forma del cubo, o sea, que la forma del cubo nunca se altere. Entonces, los 4 superiores hacen un plano con los 4 inferiores, los 4 de este cara con los 4 de esta cara, los 4 de atrás con los 4 de adelante, ¿cierto? Y mantienen esa forma del cubo, protegiéndolo, porque dentro de ese cubo es que se van a mover todas nuestras emociones, ¿cierto? Es donde nuestra mente va a hacer la interpretación de todo lo que ve y lo que percibe en la realidad a través de sus 5 sentidos. Y entonces eso va a causar un montón de sentimientos y emociones que van a causar lo que se describe como pavoneos o bamboleos, y estos van a proteger que esta forma se mantenga. ¿Sí? Entonces, cada cuanto de estos está representado, entonces les decía en el I Ching, por un trigrama, por el trigrama del tiempo, por el trigrama del fuego, les voy a hablar después de lo que hay abajo, por el trigrama del habla, por el trigrama del aliento, ¿sí? Esos 4 de arriba, cada uno, José Argüelles hablaba de que tiene como un ente o un ser que lo protege o ayuda a sostenerlo, ¿sí? Estos 3 del lado de acá se le conoce como los 3 primeros imanes. Para los musulmanes, el imán se refiere a aquellos que son pilares o sustentos de la fe, ¿sí? Entonces, están estos 3 primeros imanes, que hay dos, Hussein y Hassan, son hermanos entre sí, valga la redundancia, son hermanos, ambos son hijos de Fátima, y Fátima era hija de Mahoma, ¿cierto? Y entonces, de la parte superior, el gran pilar es Mahoma, que tiene 3 imanes principales.
A mí Ali se me olvidó su historia. Él es más antiguo que los dos anteriores y se me olvidó su historia, pero todos son grandes bastiones de la fe musulmana. Y después están los cuatro trigramas inferiores, donde está uno, es el que se llama la energía, el otro es la quietud, el siguiente es el agua y el último es el espacio, ¿sí? Y ellos están protegidos por los cuatro profetas mayores, relacionados con la fe católica, con el cristianismo, con el judaísmo, que son Jesús, Moisés, Noé y Abraham, ¿sí? Em, de ahí, eliminemos todo esto y ahora miremos entonces esos cuatro planos, esos tres pares de planos. Están el plano de la derecha y el plano de la izquierda, ¿cierto? Que conectan los ocho cuantos energéticos. Están los planos que nos dan la sensación de arriba, abajo, perdón, y arriba, que conectan también los cuántos cubos energéticos arriba y cuántos cúbicos energéticos abajo. Y están los dos últimos planos que son los que nos dan la sensación de atrás y adelante, que también conectan los ocho cuantos cubos energéticos, cubos energéticos, los ocho cuantos energéticos, perdón, no cúbicos, el cubo es la figurita esta, ¿sí? Y entonces a esta figura en forma de cubo lo que llamamos el cuanto cúbico. Y ese cuanto cúbico, además de los ocho cuantos energéticos, lo ayudan a proteger las 12 líneas de fuerza que los conectan, conformando ya la totalidad del cubo, la totalidad del espacio donde nosotros nos expresamos a nivel energético, ¿sí? Dentro de ese espacio que nosotros nos expresamos a nivel energético, en la tercera dimensión aparece un primer plano que se llama el plano de la voluntad, que es el plano sobre todo de la decisión, desde donde yo decido, me voy por la izquierda, me voy por la derecha, es el que me da la sensación de mi lado izquierdo y mi lado derecho. De mi lado izquierdo, digamos que activa todo el poder femenino, que es un punto de vista lógico dialéctico, o sea, tiene una lógica, pero es más desde la dialéctica, desde la conversación, desde la escucha, desde la percepción, ¿cierto? Desde la intuición, ¿sí? Y el lado derecho que activa, nuestra mano derecha que activa más el hemisferio izquierdo, que activa más ese lado masculino y que nos da un punto de vista sobre la vida que es más científico y naturalista. Cuando hablamos de naturalista es porque le vamos a dar, digamos, explicación, me adelanté demasiado, le vamos a dar explicación a la biología, a la naturaleza, ¿cierto? Desde la biología, desde la física, desde la química, nosotros a través de todas estas ciencias vamos a comprender la naturaleza, pero de una forma muy científica y muy exacta. Entonces, esos dos lados entran en interacción en el lado de la voluntad, que mueve mucho todo el lado de la experiencia. Es cuando yo escojo y decido cuáles son las experiencias por voluntad. Después viene el plano blanco, que lo asociamos con él, es el plano del espíritu, que lo asociamos con el espíritu, ¿cierto? Que se convierte en la percepción de adelante y atrás. Cuando lo vemos como una percepción hacia adelante, es un punto de vista teológico, explicativo e interpretativo. O sea, desde nuestra fe, desde lo que hemos percibido del espíritu, de lo que sentimos que es el espíritu, que es la conciencia de ser espíritus, nosotros interpretamos y explicamos las cosas de la vida. Y eso nos da la sensación de hacia adelante. Y el punto de vista hacia atrás es un punto de vista que es intuitivo, muy sensible, y es donde nosotros nos identificamos. ¿A qué se refiere que nos identificamos? Es que todo lo que está detrás es nuestro pasado, y normalmente cuando yo digo yo soy, que no deberíamos usar esa palabra para eso, yo me defino en ese yo soy con base en historias de mi pasado, en los títulos que yo obtuve, en si estoy casado o estoy soltero, en si tengo hijos o no tengo hijos, y todo eso son historias de mi pasado. Entonces él nos da la capacidad de definirnos, de identificarnos con algo, ¿sí? Este plano nos ayuda a percibir lo que es la evolución, ¿cierto? Porque desde ahí nosotros aprendemos a comprender que el pasado es el que creó el presente y que en el presente yo estoy creando mi futuro, ¿cierto? Y que ese es el sistema evolutivo. Después aparece el tercer plano y último, que es el plano de la mente. El plano de la mente nos da la percepción de arriba y abajo, ¿sí? Cuando en la parte de la percepción superior o la percepción arriba, ese punto de vista nos regala la sabiduría de la metafísica,
no dual. O sea, nosotros ya no dudamos, porque esa es la dualidad, comenzamos a dudar, será o no será, sobre toda la sabiduría que nos regalan los procesos a los que accedemos a nosotros a través de los planos metafísicos, aquellos que no tienen una explicación desde la ciencia, no tienen una explicación racional muy clara para nosotros, ¿sí? Y el punto de vista del plano inferior es el que le da fundamento matemático y lógico a cada proceso de pensamiento, ¿sí? Entonces, el de arriba nos ayuda a percibir la intuición que nos libera de la tierra y no estábamos atados a este cuerpo y a los procesos que vivimos en él y que también nos ayuda a darnos cuenta que muchas veces somos, el de abajo nos ayuda a darnos cuenta que muchas veces somos esclavos de la mente racional y que por eso estamos atados a la tierra, como sin permitirnos tener esa percepción del espíritu superior y de todo ese plano metafísico que habita en la parte superior, que de pronto no tenga explicaciones muy racionales, ¿sí? Hay una parte entonces ya muy bonita de todo este conjunto de cosas, es que si nosotros experimentamos esta génesis del cubo, la realidad, lo más importante, el quiz o la esencia, la partícula esencial de la génesis del cubo, es que estos tres planos dimensionales tienen una expresión vibracional que sería la más alta. Y esa expresión vibracional más alta es el punto donde se interceptan los tres, lo que llamaríamos su forma intersectante. Si ustedes miran ese punto de intersección, yo lo puse como un punto dorado. Porque es precisamente cuando yo estoy centrado en mí mismo, no se trata de que yo me vaya adelante en el plano del espíritu o atrás en el plano del espíritu o abajo en el plano de la mente o arriba en el plano de la mente o a la izquierda en el plano de la voluntad o a la derecha en el plano de la voluntad, sino que se trata de que yo pueda viajar desde el centro. Porque este punto central es donde está lo que José Argüelles llamaba el poder invisible del ser humano. ¿Sí? Cuando soy capaz de expresarme a través de ese cubo de tercera dimensión, con estos tres planos de voluntad, espíritu y mente, viajando en la intersección, ¿sí? Centrado en mí. Y también necesitamos ver que todo el cubo, al interior del todo el cubo, y por eso pinté como este cubo transparente azulito, nosotros lo podríamos conocer también como nuestro campo astral, porque al interior de todo ese cubo, cuando yo me desplazo a izquierda o derecha, arriba o abajo, adelante o atrás, adelante, perdón, cuando yo hago todos esos desplazamientos se van a mover mis emociones, se van a despertar mis emociones, ¿cierto? Y entonces este cubo, todo el cubo completo este cuanto cúbico es donde se van a mover todas mis emociones al momento de percibir desde mi mente y con base en lo que toco, veo o huelo o como o escucho con mis cinco sentidos, ¿cierto? Mi mente va a hacer una interpretación de eso y las emociones se van a mover al interior. Ellas son las que van a causar que nosotros no estemos en el centro, en ese punto intersectante que es su forma de vibración más alta, sino que nos vamos a estar desplazando, ¿sí? Y el cubo entero, el cuanto cúbico, es el que va a proteger que en ese desplazamiento nosotros no perdamos la vida al salirnos de nuestro propio campo energético, ¿sí? Pues sería tanto como decir, si yo me salgo de ahí, es como mi alma no va a poder regresar a mi cuerpo, ¿sí? Que recuerden que yo les decía que el alma es como el gemelo etérico, el par álmico de cuarta dimensión, que trabaja en paralelo con el de tercera dimensión o con mi personalidad o con mi ego para poder establecer un contacto con el yo superior y evolucionar, ¿sí? Entonces ahora eh, les quería recordar que no olvidáramos que este cubito, que era el de tercera dimensión, seguía perteneciendo al cuanto plasmático octocúbico, desde donde están las siete esferas mentales que habíamos descrito en la parte inicial del video, ¿sí? Ahora, entonces, yo les quiero hacer por último, antes de entrar a hacer una explicación y una introducción para la onda encantada que iniciamos hoy, les quiero comparar este cuanto cúbico de tercera dimensión con la percepción de los siete cuerpos del ser humano. Que nosotros tenemos tres cuerpos superiores, sí, que estos tres cuerpos superiores de los cuales no vamos a hablar mucho hoy,
que a nivel de las religiones se han conocido como por ejemplo, en la religión cristiana o judeo-cristiana se han conocido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Que están representados por la llama trina de color azul, dorado y rosa, ¿cierto? Que en el hinduismo, por ejemplo, se representan en lo que para ellos es esta Trinidad, que es que la conforman Brahma, Vishnu y Shiva, ¿cierto? Donde Brahma es el dios generador, Shiva es el dios destructor o el que nos libera, y Vishnu es el dios creador, ¿sí? Tengo inseguridad al respecto del significado de Vishnu, pero si no es así, me pueden corregir, me escriben en una nota haciéndome la observación en el video, porque yo igual ahorita lo consulto que se me olvidó también. Y vamos a hacer entonces la comparación de los cuatro elementos más importantes del cuanto cúbico con los cuatro cuerpos inferiores, ¿cierto? Que de eso sí nos vamos a centrar a hablar un poco más hoy. Entonces, les voy a recordar simplemente, vamos a quitarle a este cuanto plasmático heptocúbico los otros cubos y vamos a dejar solo el cubo de tercera dimensión, ¿sí? Y recordar que al interior de este cubo de tercera dimensión, entonces están sus elementos más importantes, que son los tres planos, el plano de la voluntad, el plano del espíritu y el plano de la mente, ¿sí? El primer cuerpo entonces de los cuatro inferiores sería el cuerpo astral. El cuerpo astral es el aura más visible de un ser humano. Sí, es como todo el campo, nuestro campo energético. Su distancia mínima o su tamaño mínimo es de unos 30 centímetros. Cuando está de menos de 30 centímetros es porque nosotros ya estamos, mejor dicho, nuestra energía ya está en lo más bajo y ya estamos digamos, en peligro de muerte, por decirlo de alguna forma, porque no tenemos energía ni fuerza vital. Y su expresión más grande se conoce que es de varios metros, o por ejemplo, un maestro como Jesús se hablaba hasta de 30 kilómetros, ¿sí? Su tamaño entonces es una expresión del estado de la evolución de nuestra conciencia, ¿cierto? Sus colores y su brillo dependen de la calidad de nuestros pensamientos, por eso el campo astral es variable. El tamaño y el color de nuestro campo astral es variable porque depende de la calidad de nuestros pensamientos y como nuestros pensamientos cambian, son volubles, entonces nuestro campo astral también cambia. Eh, es por eso que el astral se modifica todo el tiempo, ¿cierto? En función de lo que pensamos y sentimos, ¿sí? Entonces es muy importante recordar que acá es donde se manifiestan todas las interpretaciones que producen los sentimientos, o sea, acá es donde realmente nosotros sentimos. Al campo astral es el que nosotros nos vamos cuando salimos de nuestro cuerpo en los sueños, lo que se llama el desdoblamiento, ¿sí? Que le sucede a todos los seres humanos porque el espíritu, el alma, siempre abandona el cuerpo en el sueño para poder descansar. ¿Sí? Y ella se queda ahí en el campo astral vigilando y cuidando su cuerpo, ¿sí? A ese es el que nosotros podríamos llamar entonces el plano del espíritu, que más que el plano del espíritu podríamos pensar como en el plano del alma, ¿sí? Yo ahí simplemente les cambié toda esa carreta por un pequeño resumen, ¿sí? Después vendría lo que llamaríamos el cuerpo etérico. El cuerpo etérico nosotros lo podríamos reconocer como nuestra segunda piel. Es un molde exacto de nuestro cuerpo físico. Digamos, sobresale del cuerpo unos 2 o 3 centímetros, ¿sí? Es el que se encarga de unir el astral al cuerpo, ¿cierto? Para que no se separen. El que los mantiene unidos, el que mantiene unida el alma al cuerpo cuando ella sale mientras nosotros dormimos. Este molde o este molde de nuestro cuerpo es el que absorbe el alimento del aire, el alimento necesario, lo que en el hinduismo podríamos llamar el prana, ¿cierto? Él absorbe el prana del aire. Él no tiene mentalidad, nunca deja el plano físico. Su función es simplemente proteger, servir como de piel protectora, es como un traje protector del cuerpo físico por todos los bamboleos y los movimientos emocionales que hay en el cuerpo astral, ¿sí? Él transmite la corriente de la vida al cuerpo, ¿cierto? Al cuerpo físico. En él, digamos, a través de él, es en él,
las enfermedades y todas, y digamos todas las manifestaciones emocionales turbias se presentan en el campo astral, se proyectan al cuerpo etérico y del cuerpo etérico pasarían al cuerpo físico. O sea, en el cuerpo etérico es donde está el aura, nuestro campo áurico, donde las personas perciben los colores del alma, del aura, ¿cierto? Y a través de todos estos colores del cuerpo etérico es que nosotros podemos darnos cuenta si una persona se va a enfermar o no se va a enfermar, o cómo está en su estado físico, porque ahí se presenta la primera proyección, inclusive antes de haber manifestado algún tipo de síntoma en el cuerpo. Em, el, ya, a nivel del cuanto cúbico, entonces lo podemos comparar con todo el esqueleto externo, o sea, con el mismo cuanto cúbico. Y con sus 8 cuantos energéticos y sus 12 líneas de fuerza o tensión, porque es el espacio donde nosotros nos vamos a mover, es el espacio que protege el cuerpo físico de todo lo que pasa en el astral, es el campo protector, es como el cubo que protege todo lo que estamos viviendo, y eso es lo que hace el cuerpo etérico. Ahí les paso solo el resumen. Y ahora vamos a mirar el tercer cuerpo, que sería el cuerpo físico. El cuerpo físico entonces es la parte más densa del ser humano. Está animado por los otros tres cuerpos, ¿cierto? El físico no siente, él solo recibe el impacto de los movimientos que emanan desde el astral. Es por eso que cuando nosotros dormimos, que el alma sale del cuerpo y pasea por el astral, el cuerpo no siente. Si yo me muriera durante el sueño, yo ni cuenta me daría de que me morí, ¿cierto? Y entonces ahí es que uno se da cuenta que realmente el cuerpo físico no es el que siente, ¿sí? Cuando nosotros dormimos, el cuerpo físico está como anestesiado, es como inerte, está ahí pues haciendo como funciones de mantenimiento, que es lo que el cuerpo hace, funciones biológicas de mantenimiento del cuerpo, de este aparato de movimiento que es el cuerpo, hace todas las funciones de mantenimiento, pero él está ahí como inerte, externamente pues hablando. Eh, En ese instante, entonces la mente inferior está apagada, ¿cierto? Es lo que sucede, la mente inferior también está apagada y la mente superior, dentro de esos tres cuerpos más elevados reconoceríamos como el Espíritu Santo, es el que asume el control y comienza a dejar que la conciencia del ser humano se empiece a nutrir de aspiraciones más elevadas, ¿cierto? En esos instantes de sueño. Entonces, miran, por ejemplo, qué tan importante es yo tener conciencia de lo que vivo en el mundo de los sueños, porque ahí es donde yo me nutro de las aspiraciones más elevadas del espíritu, ¿sí? El cuerpo físico es el que se encarga, eso está tapado ahí, es el que se encarga de distribuir el prana por todas nuestras células y órganos, ¿sí? Lo podríamos comparar entonces con el plano de la voluntad, que es como el plano de la experiencia, a nivel que la experiencia está definida por el cuerpo. Paso ahí el último resumen y ahora vamos a mirar la mente inferior, que sería el cuarto ingrediente de estos 4 cuerpos inferiores del ser humano. La mente inferior, va a tocar moverme aquí a un ladito. La mente inferior es la proyección hacia abajo del manas o mente superior, ¿cierto? Está representada simplemente por nuestra capacidad racional de comprender el mundo. Ella crece, que es nuestra inteligencia común, la inteligencia normal de un ser humano. Ella crece cuando el hombre evoluciona, ¿cierto? Y es donde están albergados todos nuestros pensamientos de tercera y cuarta dimensión, ¿sí? Esta mente inferior, que precisamente esta mente inferior, que es donde se albergan los pensamientos de personalidad y el ego, es por eso que este cuanto cúbico que estamos mirando es el de tercera dimensión, porque la tercera dimensión es donde está guardada nuestra personalidad y nuestro ego. Básicamente este perceptor es el que nos ayuda a mirar eso. Y acá podríamos comparar esto en el cuanto cúbico con el plano de la mente, el cuanto cúbico de tercera dimensión con el plano de la mente. Y ya la sumatoria de estos 4 cuerpos inferiores nos daría esta visión de la totalidad completa de lo que es el cuanto cúbico de tercera dimensión, cuanto plasmático cúbico de tercera dimensión, y que lo veríamos como este cubito entero. ¿Sí? Hay una parte importante y es que la información o la energía, más que información, la energía, la información, todo fluye a través de estos 4 cuerpos y que se expresa de la siguiente forma. Cuando va desde el astral hacia el cuerpo físico,
Lo que pasa es que toda la conciencia que nosotros ganamos en el astral es la que llega al cuerpo físico y comienza a formar en la interacción con todos los demás cuerpos, con los otros tres, la energía que nosotros tenemos en nuestros chakras. Es la que determina si en algún momento nosotros tenemos un chakra bloqueado o que tenemos que está carente de energía, ¿cierto? Entonces, todo lo que sucede en la energía de nuestros chakras se construye con base en lo que ha sucedido en el astral, ¿sí? Cuando vamos en el sentido contrario, lo que hacemos nosotros es que desde el contacto sensorial y físico con todo lo que hay en la materia, con todo lo que hay en la Tierra, nosotros lo transmitimos eso, esa percepción la transmitimos al astral y allí eso se traduce o se transduce en emociones y en sentimientos, ¿sí? Entonces, digamos que ese es un flujo constante, va, viene, va, viene, va, viene, ¿sí? Se habla inclusive que este cuerpo etérico al principio es como si fuera carbón, negro, oscuro, ¿sí? Y que cristalizar, cuando llegamos al tono cristal en una onda encantada, sería como se está cristalizando este cuerpo etérico, porque toda la conciencia que viene del astral atraviesa nuestro cuerpo etérico y cada carbón oscuro que hay ahí, a través de la presión de esta nueva información, se transforma en un cristal diamantino, ¿sí? Al final entran tantos rayos de luz y salen tantas percepciones oscuras nuestra que al final esta información entrando y saliendo, convierte el cuerpo etérico en un cristal diamantino. En ese momento seríamos nosotros semilla crística en la Tierra. Ahí terminamos, perdón, sí, ahí ya terminamos. Y ahora sí voy a empezar con la introducción a la onda encantada que iniciamos hoy, que es la onda encantada del viento. Recordemos que esta onda encantada es la 17ª onda encantada del Solkin, de las 20. O sea, estamos ya en las tres últimas ondas encantadas. Es la onda encantada número 3 del verano galáctico, de la estación galáctica del verano. Y es la onda encantada número 2 del Castillo Verde. Como tercera onda encantada de la estación galáctica del verano, ella nos dice y nos recuerda que todo aquel ser humano que esté en la disposición a expandir la luz, ¿cierto? A ser, digamos, motor de la expansión de la luz en la Tierra, tiene que hacer un trabajo muy importante. Cada vez que yo me disponga a expandir la luz, tengo que aprender a mejorar el canal de comunicación con nuestro ser superior, porque el viento es el símbolo de la apertura del canal por el cual nosotros nos conectamos a nuestro yo superior, ¿sí? Entonces, esta es la onda encantada en la que vamos a trabajar este canal. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Fundamentalmente el viento nos dice, hay que trabajarlo a través de la respiración. Porque cuando yo me enfoco en hacer respiraciones conscientes, usualmente dejo de pensar. Y cuando yo dejo de pensar, entro en contacto con este ser superior que habita en mí o superconciencia que habita en mí. Entonces, es una onda encantada para trabajar mucho los procesos de escucha como ingrediente principal de la comunicación. O sea, todo parte de una buena capacidad de escuchar. Que cuando nosotros realmente estemos escuchando a alguien, yo no esté pensando, después de sus primeros 2 minutos de diálogo o de sus primeras frases, yo comience a pensar qué le voy a contestar y yo a esto qué le voy a decir. Que no sea eso lo que yo esté haciendo cada vez que estoy escuchando a alguien, que yo aprenda, este nos invita a escuchar en silencio, ¿sí? Entonces es una onda encantada que nos invita para expandir la luz a trabajar el silencio, a trabajar la respiración consciente, a escuchar al otro, especialmente a escuchar nuestro ser superior, ¿sí? A preocuparnos o a ocuparnos mejor de abrir nuestro canal de comunicación con el ser superior para poder recibir de una forma mucho más clara sus mensajes, ¿sí? Es como el objetivo principal de esta onda encantada. Eh, el poder que nos regala este sello es el poder del aliento divino, ¿cierto? Es que nuestra palabra sea expresión del aliento divino, o sea que cuando yo haga lo que sale de mí es el aliento divino y no las necesidades de mi ego, las justificaciones de mi ego, las explicaciones que el ego quiere dar, las vanidades que tiene el ego, su necesidad de decir que todo lo sabe, ¿cierto? De hablar y hablar y hablar y nunca parar de hablar para que yo no me pueda escuchar, ¿cierto?
Es una onda encantada para observar precisamente qué tanto hablamos y qué tan poco escuchamos, ¿cierto? Qué tanto tiempo le dedicamos a hablar y hablar, a hablar y qué tan poco tiempo le estamos escuchando, dedicando a escuchar. Eh, como todos los segundos pasos de todas las ondas encantadas, el segundo paso de la onda encantada del viento, que es el tono lunar, donde está el sello de la noche, nos va a decir cuál es el desafío más grande. El desafío más grande es que nosotros le creamos a ese susurro del alma que es la intuición, ¿cierto? Que nosotros seamos capaces de tomar las decisiones que necesitamos tomar para seguir este proceso de expansión de la luz, que seamos capaces de tomar esas decisiones desde la intuición y no desde la razón todo el tiempo. Porque ya lo habíamos visto cuando vimos la onda encantada de la noche, que la intuición es un proceso que toma en cuenta el instinto y la sabiduría que yo ya gané, lo que yo ya aprendí. La intuición toma en cuenta todo lo que yo tengo adentro. La intuición no es simplemente como un chispazo de luz que yo ni siquiera sé de dónde vino y no sé qué es lo que tengo que hacer muy claramente, pero yo digo lo voy a seguir. No, la intuición se apoya en todo lo demás, se apoya en la razón, se apoya en el instinto, se apoya en todo, se apoya en el corazón, se apoya en todo para darnos, para expresar ese susurro del alma que nosotros estamos invitados a seguir a través de las decisiones que tomemos durante el curso de esta onda encantada. Recordemos que es precisamente nuestra incapacidad de escuchar. Miren que el desafío más grande es el sello de la noche y el poder de la noche es la abundancia. Entonces, cualquier ser humano que esté viviendo procesos de carencia, de la forma en la que cada uno de nosotros vea la carencia, ya sea espiritual, económica, emocional, mental, como cada uno la quiera observar, que todo proceso de carencia que nosotros estemos viviendo nace en una dificultad de escuchar a nuestro ser superior, de escuchar las ideas que Él nos está revelando todo el tiempo y de seguirlas, de tomar la decisión y de enfrentar los desafíos permanentes de seguirlo, ¿sí? El tercer paso de la onda encantada, que es el tono eléctrico, donde tenemos ahí la onda, el sello de la semilla, nos invita a activar en nosotros y a vincular en nosotros el poder del gran sembrador. El poder de reconocer que somos una semilla crística, que en nosotros habita todo lo que nosotros necesitamos, que cualquier cosa o cualquier idea que me dé a mí el ser superior, que yo haya escuchado de él, yo no voy a decir, ay, pero yo cómo hago eso, uy, pero yo no tengo cómo. Yo ahí mismo voy a decir, ah, no, listo, sí, yo no lo hago ahora, pero yo tengo la semilla precisa para sembrar, ¿cierto? Yo me voy a ir al campo, voy a sembrar esto y de ahí va a florecer esto. Voy a encontrar, van a florecer las herramientas que yo requiero para poder implementar esta idea que el ser superior me regaló en la tierra. Eh, yo siempre les digo mucho, este tono 3, que es el tono del servicio, habla siempre del servicio hacia nosotros mismos, o sea, yo como ser de tercera dimensión, porque recuerden que además este es el tono 3, que es el que está relacionado con la tercera dimensión, o sea, con el ser, con nuestra personalidad o ego más directamente. Él está diciendo, el ego, la personalidad se pone al servicio del yo superior, no se pone al servicio de los demás. El servicio solo existe hacia el yo superior. Y entonces, lo que yo tengo que poner a mi servicio son los aprendizajes que yo adquiero de todas las experiencias de vida. Él me va a decir, si tú tienes activo este sello, vas a reconocer que ha florecido en cada una de las cosas que tú has decidido sembrar hasta ahora en tu momento, en tu proceso evolutivo, que ha florecido en ti, que ha sido luz en ti. Y que esto no tiene que ver con que las cosas que yo haya sembrado hayan cumplido mis expectativas, ¿cierto? Yo creo que en otras oportunidades se los había dicho, es como si yo sembré una semilla, pero no estaba muy claro en cómo sembrarla, entonces resulta que esa semilla dio peras, pero yo realmente quería sembrar naranjas. Y entonces, como lo que dio fue peras, yo nunca vi frutos, sino que yo vi un error o una equivocación en la siembra. Este sembrador se va a dar cuenta que a veces lo que a él le toca para poder aprender es sacar las flores y los frutos de cada cosa que siembra. Ese es el poder que él tiene que tener activo. Es que la pregunta que se haga instantáneamente ante cada proceso de su vida que se haya materializado es, ¿yo qué aprendí? ¿Sí? ¿Yo qué aprendí?
todo el tiempo. Ese es el gran maestro, que tiene la conciencia de que un gran maestro siempre es alumno, discípulo y maestro simultáneamente, que un gran maestro nunca deja de ser alumno de la vida, alumno de lo que el universo le quiere enseñar, que un gran maestro siempre es un aprendiz, ¿sí? Que un gran maestro jamás va a decir que se las sabe todas, que un gran maestro siempre está dispuesto a mirar los aprendizajes que aún no ha integrado y es tener activa esa conciencia, la conciencia del buen sembrador, del que tiene la paciencia en sus procesos para llevarlos a buen término hasta el punto que yo diga, ya sé que necesitaba aprender de acá. ¿Sí? Después viene el cuarto punto de la onda encantada, que es el tono autoexistente. En ese tono autoexistente de la onda encantada del viento, nosotros tenemos el sello de la serpiente. Y el sello de la serpiente nos dice que para poder continuar este proceso de expansión de la luz durante el verano, durante la estación del verano galáctico, lo que nosotros más necesitamos es recordar que los cinco sentidos son perfectos y que ellos nos ayudan a iniciar todo proceso de expansión de luz, ¿sí? Y que entonces cuando yo tengo un deseo y se me repite y se me repite y se me repite y se me repita y yo no me atrevo a iniciarlo en la forma a través de mis cinco sentidos, yo me estoy negando de alguna forma a iniciar la expansión de la luz, a comenzar a transmutar lo que yo necesito transmutar para poder iniciar una expansión de luz, ¿sí? Si yo escuchara realmente al ser, me daría cuenta con mucha precisión cuáles son las experiencias que estoy llamado a iniciar a experimentar en mi propio cuerpo, porque la serpiente es como el símbolo del cuerpo, cuáles son esas experiencias que estoy llamado a experimentar, a vivir en mi propio cuerpo, para poder permitirle a esas experiencias que en este proceso de expansión de la luz puedan llegar a cambiar mi biología interna, ¿sí? Puedan llegar a transmutar y a transformar mi biología interna. Puedan hacer lo que habíamos visto que podía causar el ser de séptima dimensión, que es el que entraba, digamos, que entraba en el control de nuestra biología a través de la genética y de la otra palabra era, se me olvidó la palabra, digamos, en este instante, pero que es la que permitía hacer la transformación y la transmutación de la información para poder cambiar la naturaleza de algunas cosas en nuestra biología y que a partir de ahí evolucionábamos. Entonces es esto. Este lo que nos está diciendo, no te dé miedo a experimentar algo en el cuerpo, porque solo cuando lo experimentes lo suficientemente en el cuerpo podrás llegar a alcanzar un cambio en tu biología, ¿sí? Entonces esta serpiente, por ejemplo, eh, necesita aprender a vivir una sexualidad desenfrenada hasta que ella pueda comprender que la sexualidad desenfrenada para ella, ¿cierto? Pero no estoy juzgando eso en ningún momento, para ella esté produciendo desgaste energético. Cuando la serpiente empieza a experimentar este tipo de cosas, ella dirá, bueno, listo, mi cuerpo me está mostrando falta de energía o carencia de energía, entonces ahora me toca empezar a vivir esto de una forma diferente, ¿sí? Porque ya me di cuenta que estoy perdiendo fuerza vital, energía vital, ¿sí? Entonces voy a iniciar muchos procesos de este tipo. Voy a iniciar, por ejemplo, si yo digo, yo necesito mucho dinero para poder conseguir lo que yo quiero en la vida, o yo a mí no me basta con una casa de 2 cuartos en un barrio más sencillo, sino que yo quiero una casa muy grande con piscina de 5 cuartos en un barrio muy elegante de la ciudad, ¿cierto? Entonces la serpiente va a decir, listo, si tú crees que así vamos a iniciar esto, escúchate a ti mismo, comiénzalo a hacer, pero en el camino comienza a darte cuenta que si estás desgastando tu energía vital en tratando de cumplir este tipo de deseos, es porque yo te estoy diciendo el camino no es ese y tenemos que cambiar la experiencia, ¿sí? Entonces, lo que me dice la serpiente es no juzgues el tipo de experiencia antes de iniciarla, sino que iníciala. O sea, da el paso, haz la realidad, materializa de alguna forma, dale inicio en la forma, que el camino te irá mostrando cómo haces para encontrar ese equilibrio, cómo este está relacionado con chakra corazón, cómo hago yo para encontrar el equilibrio entre mis chakras inferiores y mis chakras superiores a través de esta experiencia, ¿cierto? Entonces, obviamente la experiencia se irá perfeccionando y cambiando esta forma de experimentación o esta estructura de experimentación que yo haya escogido en el camino, ¿sí? A través de la experiencia misma. Después viene entonces el quinto tono, entonces los cuatro de arriba me hicieron claridad con cuál era el plan del alma de esta onda encantada, ¿sí?
que sería entonces, toma las decisiones desde la intuición, atrévete a sembrar aquellas cosas que no hayas sembrado y comienza a mirar con mucha claridad y mantén activo ese perceptor que siempre sabe qué aprendió, qué no aprendió de cada siembra. No te niegues ninguna experiencia. Si tú sientes el llamado a vivir esa experiencia en el cuerpo, vívela, pero debes estar muy atento a cómo es tu balance energético interno para saber si esa experiencia la debes seguir viviendo o si ya es hora de terminarla, ¿cierto? Pero no te niegues el inicio de ninguna experiencia por alguna preconcepción a priori o algún dogma interno que no me permita vivirla. Y cuando ya tenemos todo este plan del alma claro, entonces ahora sí arranca el proceso de manifestación de eso en la tierra. Yo ya tengo claro cuáles son los poderes que yo tengo para poder irradiar la luz que esta onda encantada posee. Y entonces él me dice, el poder que tú tienes ahora es que si ya viste eso, ya tienes muy claro y eres muy receptivo a comprender cuáles son los ciclos que vas a iniciar y cuáles son los ciclos que vas a cerrar. Cuáles son los ciclos que deben permanecer en tu vida y cuáles son los que ya no es necesario que permanezcan. ¿Cuáles son los sitios a los que te deberías abrir en la experimentación y cuáles son las experiencias que ya no deberías repetir más? ¿Sí? Porque esta enlazadora de mundos en el tono entonado, que es el quinto paso de la onda encantada, ella va a comenzar a irradiar ese poder a partir de ahí. El poder de comprender con mucha claridad los ciclos que son necesarios en la materia y en la experiencia física y los que ya no. ¿Sí? Entonces, una de las partes más importantes es que para poder asumir este poder, ella va a mirar todo lo de atrás y me va a decir si todavía estoy atado o amarrado a algún ciclo de estos, si todavía me siento agraviado o herido por alguna cosa vivida en alguna experiencia de estas, si todavía sigo aferrado a algún tipo de emociones que no me permiten perdonar para poder cerrar un ciclo, porque si yo no tengo eso, perdón, si yo no tengo eso, pues no voy a poder asumir todo el poder de la enlazadora de mundos, que es es el poder de aceptar la oportunidad, de dar muerte a aquello que ya no es necesario en mi vida y de ayudar a renacer y a darle vida a aquello que ya necesito en mi vida. ¿Sí? La enlazadora de mundo nos va a invitar en ese poder a permanecer un tiempo suficiente en esa experiencia del vacío para tener claro desde dónde, desde qué situación o desde qué ciclo vamos a comenzar a irradiar nuestro potencial lumínico de una forma diferente y que esa forma sea más expansiva, ¿sí? Porque eso es lo que estamos buscando, es como el objetivo primordial de la Estación Galáctica del verano. En el paso número 6 viene, digamos, el diálogo. Hay un diálogo ahí permanente entre el ser de tercera dimensión y el ser de cuarta dimensión, entre mi alma y mi yo o mi personalidad, perdón, mi ego o mi personalidad. Entonces ellos dos van a empezar a dialogar. Bueno, listo. ¿Y tú de tercera dimensión, qué has vivido hasta ahora? ¿Qué es lo que crees que has aprendido por destino? Y después el de cuarta dimensión le va a decir, vea, lo que yo creo que nosotros podíamos empezar a grabar nuevo aquí en lugar de seguir repitiendo esto, es esto. Él me muestra la proyección hacia la cuarta dimensión y el de tercera dimensión me muestra con mucha claridad lo que ha vivido hasta ahora. Cuando los dos tienen un diálogo sincero y abierto, cuando son capaces de decirse con honestidad cada cosa, ¿cierto? Cuando yo no estoy pretendiendo ver cosas de cuarta dimensión que todavía no veo, ¿cierto? Y cuando el de tercera dimensión nos está diciendo mentiras de lo que ya aprendió, lo que integró en toda esta primera parte de la onda encantada, del poder que ya ganó al respecto de abrir o cerrar ciclos, ¿cierto? De su capacidad de aceptar las oportunidades que la vida le ofrece a través de los ciclos, ¿cierto? Cuando somos sinceros a ese punto, ahí es donde yo le digo que en el tono rítmico, que es el 6, donde está el sello de la mano, nosotros se equilibran los dos. O sea, hay un diálogo directo entre el ser de tercera y cuarta dimensión. Y desde ahí comienza realmente se logra una impresión fuerte de lo que hemos vivido en tercera dimensión, se logra esa impresión fuerte en el ser de cuarta dimensión para comenzar a grabar programas nuevos, para comenzar a cambiar esas cosas instintivas primarias que estamos repitiendo en cosas nuevas. Y él nos dice, ¿qué es lo que vamos a buscar ahí? Si el ciclo que yo acabo de abrir me ayuda a conocerme mejor, a conocer de una forma muchísimo más clara esa realidad de tercera dimensión que yo estoy viviendo y que todavía no conozco, porque no sé las emociones que están ahí guardadas o ocultas, entonces me va a decir, listo, ese es el de cuarta dimensión, le va a decir al de tercera, listo, ese es el ciclo que necesitamos vivir, porque hay mucho por conocer,
¿cierto? Y cada posibilidad que tú tengas de conocerte y de sanarte es una posibilidad de realizar el ser que tú eres. O sea, de realizar ese yo superior, maestro interno, guía superior de quinta dimensión, ¿cierto? Que es la superconciencia. Si yo quiero realizar o materializar mi superconciencia aquí en la Tierra, pues tengo que hacerle caso, mirar esto. Darme cuenta, sí, si ya ahí me puedo conocer, ahí puedo yo iniciar un proceso de sanación que me ayude a llegar allá. ¿Cierto? Es el equilibrio que necesitamos buscar en este punto. Y que si yo veo una experiencia de la cual yo digo, yo creo que ahí no va a conocer nada nuevo sobre mí. Yo creo que ahí no hay nada nuevo que yo pueda aprender sobre mí. ¿Cierto? Y que cuando logro ese estado de conciencia y esa diferenciación entre esas dos cosas, este es el que me va a decir si sigo viviendo el ciclo, lo cierro y comienzo a vivir uno nuevo. ¿Sí? Que me permita hacer procesos de sanación más profundos. Al pasar ese primer filtro, llegamos al segundo, que es el del tono resonante con el sello de la estrella, que nos va a decir, nos va a inspirar a que nosotros podamos ver nuestro mundo interno. Yo siempre digo que la estrella es como el sol interior y que yo tengo que aprender a ver mi belleza no afuera, sino adentro, ¿cierto? La estrella en sombra ve la belleza afuera, ve la belleza de su cuerpo, de sus facciones, de su pelo, de su cara, de su nariz, de sus ojos, del color de sus ojos, de lo tonificado que tiene sus músculos, ¿cierto? De que está gordito o está flaco, de que se cree bonito, se cree feo, ¿cierto? La belleza de las materializaciones externas, como de la labor que cumple, de lo que las personas perciben de mí. Pero esta estrella percibe la belleza interna. Ella prende ese sol interior para verse en toda su dimensión y esa es la inspiración que recibimos hoy. Si estamos escuchando el ser interior, vamos a podernos dar cuenta que Él a través de la intuición nos está enseñando la luz interna que nos ayuda a reconocer la belleza de nuestra propia sombra y nuestra propia oscuridad, ¿cierto? El tono 7, el tono resonante, es una invitación a armonizarnos con el espíritu. Recuerden que este tono 7 está relacionado con el séptimo chakra, con la séptima dimensión, o sea que es el tono en el cual nosotros no es que entremos en contacto con nuestra alma o con nuestro yo superior, sino que más que eso, nosotros entramos en contacto con el percibidor o lo mental, o sea, con el espíritu, con la llama espiritual de la que nosotros procedemos, ¿sí? Y ella nos está inspirando a que veamos la verdadera belleza que tengo yo como ser en esta tierra, ¿sí? Para que sea desde ahí que yo genere la armonía, ¿cierto? Genere una armonía con relación a los procesos que necesito vivir, ¿cierto? Que yo escuche, me escuche, escuche a ese a ese yo superior para tener claro cuál es mi sombra y cuál es mi luz, cuál es la sombra que estoy llamado a transmutar en luz, ¿sí? Para que no esté tratando de expandir la luz desde cosas que desde luces que yo todavía no tengo, ¿cierto? Y que tampoco mi sombra me esté diciendo, tú no tienes cómo expandir la luz. No, es que no te corresponde, o sea, es que no eres capaz, es que tienes demasiada oscuridad como para pretender formar parte del grupo de los seres humanos que están trabajando por la expansión de la luz. Si yo llegara a creer eso, es como si el espíritu o la llama espiritual a la que todos pertenecemos fuera selectiva y a unos le diera la oportunidad y a otros no. Y entonces él aquí nos está inspirando que cada uno de nosotros comprenda que en ese balance de luces y sombras que posee en su interior, desde ese balance todos tenemos una oportunidad de participar del proceso expansivo de la luz. ¿Sí? Que entremos en armonía con eso, con quién soy, con mi propia luz y con mi propia sombra, para poder a partir de ahora usar el libre albedrío para entrar en alineación con la voluntad divina y comenzar a hacer procesos de la expansión de esa luz, de ese fuego interno que yo percibo hacia afuera. La principal creencia que nosotros que en el tono 8, que es el tono galáctico que trabaja mucho en nosotros la coherencia, la integridad, las creencias, donde tenemos el sello de la luna, él nos va a decir que la principal creencia es que cuando esta luna, motivada por todo lo que inició la serpiente en la forma o en la estructura, acá atrás, en el tono autoexistente, cuando esta luna empieza a sacar reacciones instintivas primarias que yo considere muy horribles, entonces yo mismo digo, uy, no, eso sí está muy horrible.
¿Dónde va a estar aquí mi belleza o mi armonía si yo fluyo y expreso esto? Entonces, la principal creencia es que voy a creer que lo debo contener, ¿sí? Que voy a contener algo de lo que yo he escuchado que el ser superior me está diciendo que necesito purificar, ¿sí? Entonces, ahí es súper importante no detenernos en los procesos de purificación, que no haya ninguna creencia que nos diga que es mejor seguir contenidos en lugar de purificarnos, que nada en nuestra mente nos ponga a pensar este tipo de cosas, porque precisamente acabamos de terminar toda la onda encantada de la luna para ver con mucha claridad en qué estábamos contenidos, qué podíamos purificar, qué significaba un proceso de purificación, ¿cierto? Y entonces ahora, si yo tengo una creencia nueva, la gané al vivir todo este proceso consciente de 13 meditaciones de la onda encantada de la luna, si yo con base en eso construí a mi interior una creencia nueva sobre lo que significa establecer el flujo universal del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora quedándome bloqueado ante el primer dogma o creencia antigua que se manifieste? Que cuando aparezcan estos instintos primarios involuntarios del inconsciente o del preconsciente, que yo diga, no, entonces yo voy a hacer lo que siempre hago, es que mi mente le va a hacer caso primero a la grabación más antigua y voy a desechar la nueva, lo que yo acabé de aprender en estos 13 días de la onda encantada de la luna. Entonces ahora es como poner a prueba eso, o sea, a que mi mente esté fija en lo que yo creo ahora y que comience a aplicar en mis procesos diarios eso que yo aprendí, eso que yo siento que aprendí al vivir esta onda encantada de la luna. Así eso contradiga las grabaciones más antiguas que yo tengo al respecto de lo que significa purificarse o fluir naturalmente con nuestra esencia. ¿Sí? Llegamos entonces al tono número 9 de la onda encantada, que siempre les digo que es el punto donde se logra la materialización o realización por primera vez del propósito o misión de esta onda encantada. Entonces dice este tono solar con su sello del perro que cualquier forma de expresión tangible en la tierra de algo que signifique o esté relacionado con la expresión del amor como ley universal es la materialización de nuestra capacidad de escuchar al ser superior, ¿sí? De abrirnos a escucharlo para expresar su aliento divino y con base en eso ser receptivos a la oportunidad de aceptar vivir determinados ciclos que nos van a enseñar lo que significan para nosotros, para cada uno de nosotros, la expresión de los valores superiores. ¿Sí? Si yo llego a este punto de la onda encantada y no tengo claro cuáles son mis valores superiores y cómo los puedo definir, o me doy cuenta que toda definición de un valor superior para mí viene de algo externo, viene de un libro, de lo que alguien me dijo, es porque realmente yo no estoy escuchando a mi ser. Si yo lo estuviera escuchando, yo tendría definiciones únicas, personales, tendría la claridad de mis propios conceptos de lo que significa el amor hoy. Así todavía sea una expresión, digamos, de un amor condicionado, de unos valores que no serían los más elevados, ¿cierto? No importa, o sea, lo que importa es que sean los tuyos. Que cuando llegues aquí y trates de definir para ti mismo qué significa el amor y qué significan los valores superiores, que sean tus definiciones y tus percepciones, que sean a esas cosas a las que tú les des valor, ¿sí? Esa sería la forma en la que se comienza a materializar esta onda encantada en la Tierra. Y que yo además, una vez tengo eso claro, me, me veo a mí mismo siéndome fiel a eso. No siéndole fiel a lo que otros piensan, no siéndole fiel a lo que otros desean de mí, no siéndole fiel a las cosas externas, siéndole fiel a lo que yo vi, a lo que yo percibí. ¿Sí? Eso significaría que una forma de materialización de esta onda encantada es que yo voy a cambiar cualquier concepto de amor condicionado por alguna percepción del amor incondicional, ¿sí? Es como un proceso continuo. Yo voy a hacer este ciclo muchas veces para lograr hacer ese tipo de cambios, hasta que yo pueda manifestar en mis relaciones una forma de amor mucho más incondicional e infinita que una forma de amor muy condicionada, ¿sí? Todas las ondas encantadas en el paso número 10, que es el tono planetario, nos van a hablar desde dónde se puede perfeccionar el hecho de que nosotros podamos alcanzar una expresión del amor de una forma más incondicional,
que nosotros podamos tener una claridad mucho más profunda sobre lo que significa para nosotros cada uno de los valores superiores que para mí son importantes, ¿cierto? Y me va a decir, la forma de perfeccionar eso es que yo entienda aquí en el mono que cada proceso de esto se debe vivir desde el amor, desde la alegría y desde la ilusión del niño interior, que cada proceso de estos me debe devolver a mí un poco la ilusión de ser ese mago alquimista que puede crear en su vida lo que quiera crear. Si yo escucho a mi ser superior, y por eso el desafío más grande en los sellos azules, el primer sello azul, que es el tono lunar con el sello de la noche, él dice que el desafío más grande es entender que esta onda encarnada nos va a devolver el poder de la abundancia. Porque si yo he hecho todo este recorrido, al llegar aquí, el mono me va a decir, somos magos, alquimistas, creadores de nuestra propia vida. Así que, ¿qué hay en este mundo que yo no pueda crear? Así que, ¿dónde están las limitaciones? Yo no tengo limitaciones. Mi poder creador no es limitado. Yo soy el que me autolimité. Yo soy el que pensé que mi intuición no me revelaba las ideas que yo necesitaba para conocerme y sanarme hasta expresar toda esa capacidad creadora del mago alquimista. ¿Sí? Aquí hay una conexión muy profunda de los poderes femenino y masculino trabajando en conjunto. O sea, yo me perfecciono esta capacidad de escuchar al ser superior y de manifestarlo en ese poder de la abundancia. Sí manifiesto o tengo claros el equilibrio que deben tener el femenino y el masculino cuando se expresan, el equilibrio que debe haber entre la percepción de lo terreno y de lo divino cuando se expresan, porque el sello del mono nos habla de todo esto. Em, si yo cayera en el perfeccionismo, aquí voy a perder la alegría de vivir. Si yo no caigo en el perfeccionismo, sino en la necesidad de la mejora continua, este mono todos los días va a expresar una ilusión más grande por la vida, ganas más grandes de vivir. Va a ver la vida cada vez como un juego más bonito de jugar, ¿cierto? Se va a recrear, cada proceso que crea le permite a él seguir creando sobre él. Él entiende que nada es un proceso final, que sobre todo se puede volver a recrear, ¿sí? Se puede volver a recrear reflejando valores superiores más elevados y reflejando una fidelidad cada vez más profunda a nuestro propio ser. Por último, no, perdón, en el tono número 11, en el tono espectral, tenemos el sello del humano, porque entonces este tono número 11 que nos da en la onda encantada la oportunidad de liberar o de disolver todas este tipo de cosas que hemos venido arrastrando como karmas en nuestra vida. Este es el que nos da ya la oportunidad final de coger y borrar esos analfas que habíamos borrado, borrar ahí ese tipo de memorias que nos tienen anclados al reconocimiento de que la sabiduría la tienen los demás y no la tengo yo, al pensamiento de que todos los seres humanos son sabios, pero en mí no existe la sabiduría. Borrar esos analfas de la memoria para volver a dejarlos en estado virgen, en un estado alfa, y comenzar a grabar las cosas nuevas, ¿sí? Cosas nuevas que son, si ustedes se acuerdan, esta horda encantada inicia la forma en la serpiente, y ella me dice, vamos a experimentar todo en el cuerpo. Y de ahí, todos esos conocimientos que yo experimente a través de mi propio cuerpo, al final, aquí, me van a llevar a grabar la sabiduría del conocimiento, la sabiduría que esos conocimientos o esas experiencias tenían para mí. Entonces, al llegar acá, yo ya soy consciente de la sabiduría porque yo experimenté en mi cuerpo, porque yo lo viví en mí, porque yo no me quedé con lo que otros me dijeron, porque yo no me quedé pensando que la sabiduría era lo que otros decían o hacían con sus vidas, sino que ahora yo tengo claro que soy yo, ¿cierto? Que es desde mis propias experiencias, al permitirme iniciar mis propias experiencias, yo descubrí que era el juego de la vida y en ese juego permanente de la vida descubrí toda mi capacidad de ser un mago, alquimista, creador, de todo lo que yo quisiera crear. Y entonces obviamente al hacer eso digo, ve, yo soy sabio. En mi esencia había un ser sabio. Y este ser sabio sabía usar todas las ideas que le eran reveladas en la noche para tomar las decisiones que le iban a ayudar a crear todo lo que lo que quería crear, hacer lo abundante que quería hacer, ¿sí? Y entonces, obviamente, eso parte de la base que yo aprendí a escucharme tanto
que aprendí a hacer silencio para escuchar mi ser superior, que ahora, cuando yo hablo, realmente expreso el aliento divino y ahora yo soy influencia para los demás de lo que significa la verdadera sabiduría. Y no voy a ser el motor del tipo de personas que van a buscar adeptos o seguidores para sentirse sabios, para sentir que su conocimiento es el que es verdaderamente sabiduría y que el de ellos no. ¿Sí? Es otra forma también de percibirlo. Entonces aquí nos vamos a liberar de todos esos procesos, procesos en los cuales yo soy el único que se cree dueño de la sabiduría y que los demás no la poseen, y procesos en los cuales yo creo que yo no tengo nada de sabiduría y que la sabiduría es la que poseen los demás. ¿Sí? Y ya al pasar este paso, llegamos al paso número 12 y en el paso número 12 que es el tono cristal o tono de la cooperación, tenemos el sello del caminante del cielo y entonces él va a decir, pues ya he ganado tanta sabiduría y ya tengo una conciencia tan clara de cuál es mi propia sabiduría que ya me puedo disponer a me puedo disponer a explorar todos los caminos y a enseñarle a los colectivos a los cuales yo pertenezco cómo se explora sabiamente los caminos de la sabiduría, ¿cierto? Como cuando uno sabe escuchar al ser, seguir su intuición, iniciar las experiencias que tiene que vivir en el cuerpo, no negarse experimentaciones, sino antes motivar las experimentaciones de aquello que no conoce, para ganar la sabiduría suficiente, ganar todo ese poder de creación y llegar aquí diciendo, yo les puedo mostrar cómo se hace un proceso de exploración, cómo se vive un proceso de exploración, cómo cuando uno sigue la intuición, cuando yo sigo la intuición, reconozco toda la luz y la oscuridad que tengo dentro y reconozco también el camino que me puede llevar a transformar esa luz en esa oscuridad en luz para poder abrir una puerta al reino de los cielos y descubrir ese espacio inexplorado e ilimitado que es el espíritu. Para entrar allá a bajar herramientas que me van a ayudar a vivir este proceso de una forma cada vez más clara. Entonces yo le digo a las personas, eso es lo que yo aprendí en mi proceso. Y ahora yo lo comparto con ustedes. Si, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer eso, o sea, estoy tratando de expandir esa luz, de decir, yo escucho a mi ser y hago todo esto y bla, 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 y todo eso es carreta. Cuando yo trate de participar de procesos colectivos en los cuales yo les muestro cómo se hace eso, cómo se explora su propia naturaleza para reconocer su ser, me voy a dar cuenta que no soy capaz de hacerlo, porque no lo he descubierto en mí mismo, que yo no he sido capaz de seguir mi intuición. Entonces todo esto va a ser capaz, va a causar desestabilizar, perdón, va a desestabilizar todos los procesos de relación con el mundo externo y y me voy a perder el equilibrio interno, voy a desestabilizarme internamente porque me voy a dar cuenta que si yo hubiera recorrido estos caminos manifestaría la abundancia, pero yo estoy perdiendo toda esa abundancia en el camino y eso me va a desestabilizar por completo y entonces las personas me van a decir, pero bueno, un momentico, si tú escucharas a tu ser superior y lo siguieras a través de la intuición, comenzarías a manifestar todo tu poder creador y te estaría acompañando la abundancia. Pero yo ahora veo que no te está acompañando la abundancia. Entonces eso significaría que realmente tú no tienes forma de cooperar todavía con los colectivos a los cuales perteneces para enseñarles cómo se puede llegar a los caminos de la abundancia, que son los caminos de la expresión de ese ser que habita en nosotros. ¿Sí? Y entonces yo perdería mi estabilidad personal porque no he hecho el trabajo interno, que es recuperar la confianza en la intuición a la hora de tomar cada decisión. ¿Sí? El último paso entonces de esta onda encantada, ¿no? El último paso de esta onda encantada, que es el paso 13, donde nos encontramos con el tono cósmico y con el sello del mago, nos va a decir que quien escucha, quien tiene abiertos los canales de escucha al ser superior, perdura a través de la presencia del ser en la tierra. Porque es que si yo lo escucho, yo lo tengo presente. Es que si yo lo sé escuchar es porque yo vivo en el instante presente. Porque cuando yo no lo escucho es porque yo estoy anclado al pasado, ¿cierto? Porque estoy lleno de ansiedad y viviendo en un futuro que todavía no existe, ¿sí? Cuando yo lo escucho es porque estoy en el presente, entonces una cosa me va a llevar a la otra indiscutiblemente, porque el mago es el poder de la temporalidad, es el poder de estar siempre en el aquí, en la ahora, en la presencia del ser, es el poder de estar siempre receptivos a las palabras del ser superior. Entonces cuando yo lo escucho soy eso y eso es lo que va a perdurar de mí, ¿sí? Eso es lo que yo voy a ver todo el tiempo, eso es lo que las personas van a ver todo el tiempo en mí. Un ser que siempre
es presencia del espíritu, que tú lo notas, se lo ves, lo refleja, ¿cierto? Tú lo sientes en su energía, ¿sí? Porque si ustedes miran esto, inicia la forma en la serpiente, que es la energía vital, entonces yo lo siento, porque recuerden que el mago y la serpiente son análogos y trabajan juntos. Si realmente yo inicié formas que el espíritu necesitaba experimentar, al final ese espíritu sale fortalecido y se ve claramente. Y yo tengo energía vital y lo veo en mi expresión, en mi luz, en mi radianza, ¿cierto? Eh, a nivel espiritual, la radianza más grande, la luz más grande que nosotros venimos a expandir es ser presencia del espíritu, ¿sí? Es reconocer que nuestro cuerpo es la herramienta para alcanzar a ser esa presencia del espíritu que perdura, que trasciende todos los, digamos, las vivencias en el cuerpo. Y entonces ese es el objetivo final de esta onda encantada. Porque quien hace eso, quien logra cosas al respecto de esto, va a ganar un poder muy grande para seguir irradiando luz y expandiendo la luz durante esta estación galáctica del verano. Entonces, con esto terminamos esta onda encantada número 3 de la estación galáctica del verano o el verano galáctico, que se los recuerdo con este sol radiante que está ahí en la figura, con la invitación de hacer silencio para escucharnos, para poder encontrar los caminos que nos ayudarían a expandir la luz del ser que habita en nosotros. Bienvenidos nuevamente entonces a este ciclo que arranca hoy de 13 nuevas meditaciones. Espero que se motiven y me acompañen durante estos 13 días. Espero que seguirme durante estos 13 días pueda traer luz a sus procesos y claridades a sus procesos. Espero que puedan encontrar sus propias formas de iluminar, sus propias formas de escucharse, ¿cierto? Que a través de esta onda encantada puedan ver en sí mismos una forma de escuchar a su ser, que descubran esos procesos personales que los ayudan a escuchar mejor su propia voz interna, interior. Bienvenidos entonces a esta onda encantada del viento. Un abrazo para todos y deseándoles lo mejor y la mayor felicidad o el mayor conocimiento, la mayor sabiduría que esté accesible a usted, a cada uno de ustedes desde ese perceptor mental que cada uno posee. Espero que mi percepción personal durante estos 13 días de la información que está contenida en el Solkin sea, digamos, resonante con ustedes. Y ya. Muy buenos deseos entonces, un abrazote y feliz onda encantada del viento.